Buenas noches. La Z101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 10 de la noche. Aquí inicia el Gobierno de la Noche. Equipo integrado por nuestro compañero Osiris de León, Héctor Luzón, Josefina Capellán, Oscar Valdés, Adelaida Martínez, Roberto El Fiero Valenzuela, que tímidamente está cumpliendo una promesa de no venir al programa por unas declaraciones que hizo Gilbert, y él decía, si la Junta hace tal cosa, yo no vengo. Pero fue un asunto a su conveniencia. Pues dile que se vaya retirando, porque la Junta depositó hoy ante el Ministerio Público el expediente para que proceda el Ministerio Público. ¿Pero fue hoy o desde ayer? No, Ayer leímos eso. Hoy. Bueno, nuestro compañero Gilbert Guzmán, Marco Santana, nuestro compañero Valentín Pérez, también haciendo acto de presencia. Y siempre aquí. Pérez serás. ¿Y por qué que dicen eso? Que Pérez será. Pérez son de los apellidos más antiguos. Más son sonoros. Y además son auténticamente judíos. Cuidado, dicen otra cosa. Marcos, todos los ejemplos que la gente pone. Juan Pérez, Pedro Pérez. Esos son los ejemplos que la gente más usa. Tú eres Pérez Pie. No, jamás. Ven acá, Gilbert. ¿Cómo así? Explícame eso. O Pérez o Pie. Pérez Cueva. Hoy es viernes. Dice del sur. ¿De qué lado del sur tú eres, Pérez? Tamayo, Ay, mamacita. Cuidado. Esa vinculación haitiana que tú hoy tienes. es viernes, señores. Dicen que el cuerpo lo sabe. El bolsillo Y todavía sabe no. que el bolsillo no lo sabe. No lo sabe. Pero a propósito de esto, ¿el cuerpo lo sabe por el cansancio o por qué? No, porque el viernes es el último día en que tú recibes todo el agotamiento desde el lunes De la semana. Y lleva un peso muy fuerte. Hay un asunto. Que se quita con un par de tragos. Bueno, él tenía que poner el trago. No, Ellos no no, pueden no, hablar no, si no. no. Es que son, Pero que hay una es que realidad. son impíos Lo que estos pasa es que muchachos. hay- Ustedes quieren tapar el sol con No, un dedo. es que hay una no realidad. se dan un Mira, en trago, vez de que no hablar, son sociales. un hombre que se la da muy El científico. ser humano es No le social. rinden- No le Espérate. rinden culto al Señor. no, por Dios. No le Pero rinden- Marco, un hombre que... Ustedes son ateos casi toditos. Pero él se la da tan... Y entonces en son tan- abstemios también. No, me sea pendejo. pero yo pensé Pero que... no es eunuco. ¿Qué es eso? Pero no es ¡Ay, eunuco. espérate! Pero oye, Ahí yo no. pienso que él se va a ir por el área científica diciendo que No, el viernes, cerebro cuando el viernes se llega, se predispone. olvidó la ciencia cuando el viernes llega. Deja beber. Fíjate de eso. Miren, señores, Fíjate de ciencia. Un aplauso. Yo quiero un aplauso de ustedes, señores. O sea, tú también. Claro. 1, 2 y 3. Un aplauso fuerte. Roberto no aplaudió. Roberto no aplaudió. Sobre todo yo pedí ese ahora aplauso. que yo quiero saber a qué estoy aplaudiendo. Yo pedí ese aplauso y sé que ustedes me van a dar la opinión positiva de lo que voy a decir. No está Cuando Sí. Claro. Condicionamiento clásico de Pablo. Cuando un ser humano logra permanecer en la Tierra, eso es un logro de la naturaleza y un logro de la ciencia. Sí, claro. Lo digo porque la joven de 18 años estaba interna o permanece interna en la Angelita. En el día de hoy llegó el informe desde Atlanta, un laboratorio de Atlanta, diciendo que no tiene rabia. Pero usted me permite decirle algo. Perdón, Pero es que te permítame- está quedando en el tiempo pero porque eso permíteme Adelaida terminar. lo dijo ayer. No, señora. Sí. No. Hoy el ministro. Adelaida, escríbeme. Perdón, discúlpame. Espérate. No me venga a quitarle crédito al comentario, No, pero lo que de te voy a ninguna decir. manera, de Pero ninguna perdón, manera. excúsame. Pero de que estoy ninguna hablando de algo manera. muy serio. Pero es en serio. Pero discúlpame. Cuando Adelante, Luzón venga, vamos a hablar sobre eso. Discúlpame. Pero espérate. Pero permíteme terminar. Adelante, Giro. En el día de hoy, Sí. el ministro de Salud Pública hace de manera pública el contenido del informe. Ok. Para mí, a partir de hoy yo comienzo a contar lo que estoy diciendo de manera científica. Muy bien, estoy de acuerdo. Entonces, que Adelaida lo comentaba por adelantado en el día de ayer, perfecto, es una estrella y nuestra compañera de trabajo. Pero a partir de hoy es que Mira. se da de manera pública Sí, en no, una rueda de prensa. Muy bien el aplauso. En sí. una rueda de prensa, y para mí es algo satisfactorio que no sea la Claro, número 4 estoy de acuerdo. entre las personas que han fallecido por el Pero problema quiero de aclarar rabia. lo que yo dije. Yo cerré Pero ahí. espera, Lo que tú digas a partir no, de ahí ya. Pero está bien, permíteme aclarar lo Deja que que quise Roberto decir. aclare. Mira cómo Verá, está vestido Roberto. Gracias. Eso dice. Mira, el tiene un comentario es muy estilo- importante lo que tú estás diciendo. Ok. Luzón es testigo que estuvimos aquí anoche, que Adelaida habló sobre eso, de que qué bueno que había llegado la información de que no era rabia. Adelaida lo dijo anoche aquí en la mesa.
Y esto que también decía de la Junta, nosotros hablamos sobre esto anoche. Tú dices que hoy se habla públicamente de las declaraciones. Sí, hay dos cosas. La Junta acude en el día de hoy al Ministerio Público. Está bien. Ya lo habíamos dicho antes de ayer también. Ajá. En el día de hoy, en otro contexto y en materia de salud, el Ministerio de Salud lo hace de manera oficial en el día de hoy. ¿Tú estás consciente de que aquí en esta mesa lo que nosotros pero, hacemos ¿qué es lo que estoy diciendo hace rato? Espérate, aquí hace nosotros lo que damos es primicia siempre. Pero lo estoy diciendo entonces, hace si rato. llega la información y un compañero lo da, pues bien. Y que yo acabo de decir, y dije Roberto, que la prestigiosa periodista de Laida Martínez lo había adelantado. Exacto. Roberto, permíteme. Que hoy de manera oficial se dio a conocer la información. Bien, permíteme. Si no lo entiendes, no puedo explicártelo más claro. Yo te entiendo. Dale, papá. Permíteme extender ese aplauso de Gilbert y queremos felicitar desde esta cabina al señor Manuel Matos Moquete, quien fue merecedor del Premio Nacional de Literatura. Que entrega Corripio. El grupo Corripio. Sí, Manuel Matos Moquete. No, 2 millones de pesos. 2 millones de pesos subieron. Manuel Matos Moquete es novelista, ensayista y poeta. Pues, José Antonio Matos Moquete. Mándame algo, José Antonio. Un orgullo de Tamayo, de Bauruco y del país. Miren, señores, el aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno PRM, Luis Abinader, declaró este viernes que la resiedumbre moral y la entrega al servicio de la patria de Juan Pablo Duarte constituye un legado inspirador para la mayoría de los dominicanos que quieren vivir en un país diferente. Por otra parte, el empresario español y nacionalizado dominicano Juan José Pepe Hidalgo, quien es propietario de la corporación empresarial Globalia, informó ayer que está desarrollando varios proyectos turísticos en República Dominicana con una inversión por el orden de los 100 millones. Manifestó que ya tiene el suelo para construir en Valladolid 800 habitaciones y luego construirá una torre también en Boca Chica. Mientras que la Procuraduría General de la República informó este viernes que la Fiscalía de Santiago puso bajo arresto a los nombrados María Altagracia Martínez de la Cruz, Edgar Emil Almonte de la Cruz y Marvin Daniel Acevedo, mejor conocido como Vico, por su participación en la muerte del agente vigilante de tratamiento penitenciario Jorge Adonis Castro, quien prestaba sus servicios en el Centro de Corrección Rafael Hombre. Y el gobierno de la República Popular China donó al país una flotilla de 40 camiones bomberos y 4 contenedores de productos contra incendio para ser integrados al Servicio Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 911. Ayer llamó la atención una fila de camiones bomberos que se desplazaron por la ciudad con un mensaje que decía asistencia de China. Con estas informaciones, señores, nos vamos a una pausa. Regreso el comentario de nuestro compañero Héctor Luzón. Llévatelo, Félix. Estamos de regreso en el gobierno de la noche. Ya son las 10:09. Antes de pasar contigo, Luzón, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez dijo este viernes que todo el petróleo que China necesita, Venezuela lo tiene como una ratificación de los acuerdos suscritos en septiembre pasado por el presidente del país, Nicolás Maduro, con su homólogo Xi Jinping. ¿Cuál vicepresidenta? Delcy Rodríguez. Eso es ilegítima, esa vicepresidenta. Pero Guaidó sí es legítimo. Pero es ilegítima ¿por qué? Tampoco. ¿Por qué es legítima? Porque de la forma en que se eligió el presidente, que es Nicolás Maduro, es ¿y cuál fue la manera? La gente votando, la gente votó por él, Claro que sí. Tú sometiendo a todos los líderes presos, cualquiera vota. Tú quieres En este momento, certificadamente. No hay gobierno en Venezuela. Escúcheme. ¿Quién lo dice? Tómate un poquito. ¿Quién lo dice? Tómate la pastilla. La Carta de Naciones Unidas y de la OEA. Esa mierda de OEA. Esa disparate. ¿Tú crees en la OEA? La misma que nos agredió a nosotros. ¿Tú crees en eso? Y yo no creo en ustedes. No, yo no creo en ti. Yo no creo en ti.
Y yo no creo en usted. Yo en ti. Y este grupo de 5 y aquí contra ti solo. No creo en ti. El proceso democrático de Venezuela. Pero fíjate, Adelante, profesor. como tú estás solo, Vamos a escucharlo. tú boicoteas. Entonces, Vamos a óyeme, escucharlo. en este momento, independientemente de que yo no te voy a quitar tu razón, tú la puedes manejar, pero en este momento, certificadamente, por organismos españoles, un organismo peruano, incluso irónicamente y todo, han certificado que antes de ayer acá se han movilizado en las calles de Venezuela 6 millones de venezolanos apoyando a Maduro. De 30 millones, ¿verdad? De 30 millones, Marcos. De 30. Pero ven acá. ¿Y tú quieres que se movilicen los 30? Luzón, ¿A dónde se moviliza? Aquí cuando un partido hace una movilización se movilizan los 10 millones. Luzón, ¿usted considera que el gobierno, las elecciones de Venezuela se realizaron en buena ley? No, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién eligió a Guaidí ese? ¿Qué se llama? Sí. ¿Quién eligió a ese? El pueblo. A ese El carajo. pueblo lo eligió. A ese carajo. ¿Quién lo El eligió? desencanto que tiene Pero ¿quién eligió Venezuela. a ese carajo a la vela? ¿Quién lo eligió? Vamos por parte. ¿Quién eligió ese tipo? Roberto, algo Vamos breve. por parte, para que no choque. Dale, este parlamento te es un escucho. parlamento, creo que es Mira, democrático, ¿eh? Lo de Maduro, es democrático. lo de Maduro se está saliendo tan de control Ajá. que hoy Maduro pidió 20 años de prisión para las personas que están en la calle manifestándose, pero eso no puede ser así, por Dios. Miren, señores, para pasar Y a esa Luzón, forma para tan pasar agria, con es Luzón. una dictadura. El asunto Bueno, hay de que dejarlo. Venezuela no se puede comentar tan ligeramente, señores. Es un asunto más profundo. Uno está aquí, a uno se le hace fácil emitir juicio, decir esto, decir aquello. ¿Y con quién te Pero hablas, mira, Roberto? Defínase. Yo estoy espérate. con el gobierno Espérate, bolivariano yo fuera soy una de persona que Maduro. razona. Defina. Yo soy una persona con... Defina, yo no porque voy a- Gilbert por lo menos Oye, está definido. Yo te voy a decir una Y cosa. este Lo está diciendo mejor que, es mire, analizar ¿analice qué? y pensar con cabeza fría. Ay, mi madre te está... Yo estoy como el gobierno de China. ¿Qué gobierno de Chile? Yo estoy Roberto, como la mira, República Popular China. mucha gente está apostando. Yo creo, perdona, que Venezuela, como alguien en esta mesa ha planteado, debe hallarle la solución a sus problemas, de no aceptar esta injerencia de otros países en sus conflictos. ¿Y tú En eso crees, estoy claro. y tú crees que Maduro, con esa actitud que tiene, va a aceptar que se lleven elecciones libres en Venezuela y él no sea el pero presidente? No es lo que se está proponiendo, pero se pueden buscar soluciones. Y ese problema que está viviendo Venezuela lo tiene que Llévese resolver. de Gilbert y van a caer presos. Adelante. Usted y Gilbert. No, es la realidad. ¿Cuál realidad? Es la realidad, fiero. Oye, Es la realidad. Claro, porque no fue un opositor que ganó. Las elecciones son sucias. Es que la actitud de Maduro no es la más adecuada. Ahora, planteé señores. aquí que por problemas que tiene el gobierno venezolano, la mejor salida, y lo dice el presidente Fernández, yo lo dije aquí el martes, creo que fue, o el miércoles, que tiene que haber una salida negociada sin baño de sangre. ¿Recuerdan que lo dije aquí? En esa tesitura es que Bueno, estoy. eso es correcto, Pero eso es pero no correcto. decir que el gobierno es ilegítimo. Es ilegítimo No, eso el no es gobierno de verdad. Maduro. Eso no es verdad. Pero Eso Gilbert, a él lo eligieron. Entonces yo en tengo que decir que es legal. Pero Nosotros, tú no- ustedes pero quieren tú- que lo digan. pero tú no no- es tú no así. supervisaste Y yo esas tengo mi elecciones, argumento. Gilbert. Yo tengo mi argumento. Tú no Y las yo- supervisaste. Y tú también la supervisaste. Sí, pero- pero lo pero- eligieron los Ah, tú la venezolanos. supervisaste. Había un consejo electoral ahí. Ojo, ¿y de qué forma se Había un cogió? consejo Dímelo. electoral. Dímelo. pero tú estás tumbando tus propios argumentos. No, ¿cómo lo estoy Tú tumbando? supones que debe ir al diálogo, sin embargo estás provocando, diciendo de que no es un gobierno legítimo. Yo te analicé la que, situación. pero los nosotros otros días. no ¿Quieres que te la podemos, repita otra vez? pero nosotros no podemos organizar por lo menos una opinión de cada uno diferida, no importa, pero que cada uno exponga Claro. su criterio. Yo puedo poner la mía. Exactamente, no, eso Y estoy la diciendo. respetamos. Lo que estoy tratando es, hace varios minutos que yo estoy tratando de exponer la mía y no me dejan. Pero tú, Entonces, porque adelante. no es un problema. Tú dices es ilegal, pero yo puedo decir lo contrario. Pero bien, no es un problema pura y simple de política o de acciones de un pueblo determinado. Hay que ir más lejos. Exacto. Yo entiendo perfectamente que para decir que el gobierno de Maduro es ilegítimo porque no cumplió, según algunos, con los protocolos legales,
yo le voy a decir lo siguiente. Yo quiero que me lo pongan aquí. El Guaidó ese debe estar preso. Yo quiero que me pongan. Déjelo. Ese de nosotros. Ese es nuestro. ¿Tú sabes por Guaidó. qué? Porque el ministro de Defensa de Venezuela ha dicho que la proclamación de Guaidó es un golpe de Estado en marcha. Deje Guaidó el mierda ese, porque es un mierda, coño. Tratando de revertir. Es un muñeco, un títere de Estados Unidos. Roberto, perdona. Y si aquí en República Dominicana pero tenemos que escucha, coger los fusiles y a pelear para Venezuela, vamos. Yo Roberto, un momento. Yo fiero. Fiero. Escucha. Mira, esa palabra, por Dios, tú sabes lo que es la Z, esa palabra retírela. Esa palabra que usted dijo. ¿Qué fue lo que yo dije? Repítala. Eso que tú... No, yo no lo voy a repetir, pero usted lo ha dicho 3 veces. Usted lo ha dicho 3 veces y yo creo que no es necesario. Con estos demócratas que vamos a discutir este pero problema. Espérate. Llévatelo, Gundo. Yo la retiro. Porque usted tiene que definirse con quién diablo está usted. No es que con quién yo esté. Usted está con lo que quieren dar un golpe de Estado con Maduro. Es que con ese ánimo. Dígale con prófugo. No se resuelven los estas problemas. banalidades es que vamos a resolver este problema. Cogiendo las armas antes de tiempo. Yo, si tengo que ir a pelear para Venezuela, voy. Pero humildemente. Aquí en el 65, ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿Tú no peleaste ni aquí? Príncipe, yo nací después del 65. ¿Y entonces? Yo no estaba nacido cuando la revolución. ¿Y entonces? Pero tú no peleabas aquí en el 84. Mira, los mayores errores ¿Cuándo se tú has peleado cometen ni siquiera aquí? cuando se habla. Vamos a ver. Caliente, sí. Inmediatamente me necesiten. Ajá. Yo estoy ¿Te vas para dispuesto Venezuela? a luchar para Venezuela. Qué pendejo Junto a tú muchos dominicanos. Hubo dominicanos en la FARC, en el ELN, en todas las guerrillas latinoamericanas. Y si yo tengo que ir a defender humildemente a Venezuela, a pelear para Venezuela, a defender la revolución chavista, humildemente yo no voy. va solo. Y no va solo. Venezuela. Y no va solo, fíjate. Como muchos dominicanos, lo digo con humildad. Mira, Mi señores, humildad la pongo a disposición del gobierno revolucionario de Venezuela, el gobierno de Chávez. Cuando la adrenalina Que me escuche la embajada. Está como la tiene Roberto, dice cualquier cosa. No, cualquier cosa no. Sí, Siempre dice lo he cualquier dicho. cosa. Cuando aquí vino el embajador, yo dije que viva Chávez. Sí. Y se lo dije al embajador. Los Roberto, dominicanos tienen dichos muy populares y muy buenos. Perro que ladra no muerde. Por ejemplo. No, lo que hay yo siempre estoy definido. Pero aquí todo el mundo está definido. Lo que yo siempre estoy definido. Aquí todo el mundo está definido. Mira, cuando escribo y cuando hablo, estoy con la revolución bolivariana. No es la manera. Yo estoy de Usted acuerdo es el con que está, que sí, que no. Yo estoy Defínete. yo estoy de acuerdo con el diálogo. ¿Con cuál y diálogo? que Venezuela tiene que resolver su problema. Los venezolanos. Pero no permitir como antes se hacía con las botas de otros países. No. Roberto, De ese tú modo consideras, y apoyo esa tu opinión, Venezuela debe... Indecisión. Venezuela yo- debe resolver bueno, su problema. sí. Ahora, ¿tú consideras que si se convocan elecciones en Venezuela y Maduro no sale beneficiado, Maduro se va a quedar tranquilo? Mira, pero es que no solamente eso, no solamente convocando Maduro elecciones, se va a quedar pero te tranquilo voy a poner con un esa ejemplo. actitud tan Te voy a agria que poner tiene un Maduro. ejemplo. Eso no Aquí, tiene aquí hubo sentido, un caso, Valentín. perdona, Luzón y Marcos, que tienen más edades que nosotros, con todo el respeto. Oye, caballo, no me defiendas. ¿Qué pasa? Pero vale algo. No me defiendas, compadre. Señores, estamos No me hablando- defienda. No, pero aquí hubo un caso donde se decidió... Gilbert, No, pero- ayúdalo que le es amigo No me van a tuyo. dejar Va a terminar. meter la pata otra vez. No, ¿a dónde? ¿Cuándo yo metí la pata aquí? Está crasado. No. Señores, yo estoy molesto, hasta me estoy riendo. Luzón, aquí hubo un periodo donde se habló que hubo un fraude, que esto, que aquello, y se decidió darle un periodo de gobierno a Balaguer y otro se le estaban ofreciendo, creo que era Peña. No, eso no fue así. No fue así, ¿cómo fue? O sea, fue una propuesta de Por eso Balaguer. apelé a ellos y a su edad. Fue A su edad. Mira, fue Pero no es lo mismo que lo que se está viviendo en Venezuela ahora. Pero Balaguer- espérate. No, pero aclarar eso que Espérate. está ¿Qué planteando. será lo que quiere decir? Pero espérate, Diablo. estoy Tocayo, apelando a la edad usted de no ellos. pega una, usted me disculpa. Adelante, Con humildad Luzón. se lo digo. Adelante, Luzón. Miren, aquí lo que pasó fue que hubo dos crisis, ustedes la conocen, dos crisis políticas que tuvo que ver una con Juan Bosch en el 90 en la oposición y otra con Peña Gómez en el 94. En ambas situaciones que se entendía que Balaguer le hizo fraude, tanto al PLD en el 90 Como con al Juan Bosch, PRD. como al PRD en el 94 con Peña Gómez. En ambas situaciones, Balaguer hizo la misma propuesta a sendos candidatos. Primero se la hizo a Juan Bosch en el 90, en medio de esa crisis, y luego se la hizo a Peña Gómez en el 94. Fue una propuesta de Balaguer ante la crisis, que no era una propuesta sincera.
porque él sabía de antemano que ni Bosch ni Balaguer ni iban a Peña. aceptar, ni Peña, perdón, iban a aceptar esa propuesta de 2 y 2. La propuesta Sí. era, tú gobiernas 2, yo gobierno 2 y después tú gobiernas 2. Entonces yo conociendo a Balaguer, y él sabía, también conociéndolo a ellos, sabía que ellos no iban a aceptar. Pero esa podría ser Pero eso fue una una propuesta que repitió Balaguer en 2 situaciones distintas. Ok, pero de todas maneras, esa podría ser una propuesta para Venezuela. ¿Qué pasa? Que Guaidó gobierne. Diablo, pero ve acá. Pero ven Ahí acá. pero- todos coincidimos dije- que. Pero escucha. aprende a Ay, Dios escuchar. mío. Yo dije que podría ser una propuesta. ¿por qué No, Roberto, allá no aplica esa parte. No, Porque no hay- aplica. Porque las características de la crisis venezolana no son... Es diferente. No, es diferente. Sí, ya, mira, mató todo. La característica de la crisis venezolana, no estamos hablando de un problema meramente electoralista. Pero ven acá. Estamos hablando de una crisis de mayores proporciones. No, eso lo sabemos. Que- Pero donde no solamente está el elemento político, como ha existido aquí en la República Dominicana, que se han dado crisis políticas, como la del año 1978, que arrasó el PRD al Partido Reformista y Balaguer no aceptaba la derrota. Y sin embargo, como no ganó en el proceso electoral, arrebató con senadores y diputados y se quedó con el Congreso, Ok, pero con el control del Congreso Nacional. Pero permíteme, porque tú hiciste un planteamiento. exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Venezuela hay una crisis no solo política, hay una crisis económica, hay una crisis de fondo, hay una hiperinflación, o sea, no una simple inflación, niveles altos de inflación, sino una hiperinflación. Eso es un componente bastante que crea situaciones convulsas, porque la población, no solamente la población que se ha quedado en Venezuela, está pasando calamidades y penurias, es la verdad, sino que hay otra población de Venezuela que ha tenido que salir de ese país. Ejemplo, aquí a la República Dominicana, Colombia, y a otros países donde se han ido porque la situación es de hambre y miseria ya. Esa es la verdad. Por eso que yo siempre he planteado, porque, aclaro, yo creo que la solución del conflicto venezolano lo tienen que resolver los venezolanos. No Trump, no Jinping, no el otro, no Putin, ninguno de esos. Quienes tienen que resolver y ponerse de acuerdo y no han sabido ponerse de acuerdo para resolver la situación venezolana son los venezolanos. Ahora, ¿cuál es el problema que hay? Que hay influencias, ambos sectores tienen influencias. Sí, claro. Que también eso está contribuyendo a una situación más difícil en lo que tiene que ver con la crisis. Pero, okay. ¿Cuál es la situación? Bueno, Te escucho. que Trump está presionando. ¿Quiere Trump la felicidad de Venezuela? No, todo el mundo sabe que no. Trump lo que está buscando es pescar en río revuelto para quedarse allí con un gobierno títere que le pueda servir a sus intereses y que le asegure el petróleo que Estados Unidos necesita. Que eso es lo que está buscando. Pero también tenemos a Rusia y tenemos a China que tienen sus intereses en Venezuela. Claro. Entonces, ¿por qué yo planteo que los venezolanos son los que tienen que resolver su problema? Para que la solución venezolana no venga de afuera. Porque esa oposición que está ahí envalentonada, que en el fondo es cierto, Nicolás Maduro en eso tiene razón. Este hombre todos estos tigres son títeres de Estados Unidos. Son muchachos demandados de Estados Unidos. Pero tú lo ves así, otros entiendes? no lo ven así, No, Luzón. otros no lo ven, pero es que lo demuestran. Ok. Porque las posiciones que levantan, coincidentes totalmente con los Estados Unidos, así lo perdona. demuestran. Luzón, dame un segundito. Fiero, sí. tú dices, pero por Dios. ¿Qué estoy que diciendo? tú no sabes? Pero perdón, Pero, príncipe, ¿qué es lo que estoy diciendo ¿cómo fuera es de que orden? usted no sabe? Oiga bien, ya ese caballero se lo Ajá. explicó, ese Pero, catedrático, pero que espérate. hay, óigame, Maduro, la revolución chavista, está conectada con China, con Irán. Pero yo estoy claro y de eso. los demás, la Pero oposición, escucha, son pero unos muchachitos reflexiona. demandados de Estados Pero Unidos. no por hablar así. Escucha primero para que, Dice que para que tú puedas argumentar puedo, de esa puedo. manera. Me voy a salir de cabina. Lo que pasa es que tú no analizas. No, quédese. Tú no analizas, salir tienes de que cabina. analizar los puntos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Luzón. Roberto. ¿Cuál es la posible solución que no, el asunto de estar en la radio o en la televisión no es simplemente criticar. Usted debe presentar una posible solución, aunque no sea la definitiva o la correcta. Permíteme, Roberto, vamos a tratar de que podamos exponer, aunque sea corto, Lógico. cada uno de las Dele cosas. otra clase, désela, Mire, como se la dio Luzón. Yo le voy a decir lo No, siguiente. gracias a Luzón por la clase. Yo le voy No, a yo decir... no le di clase. Claro, yo lo que planteé es mi punto de vista. Ya. sobre Cosa la que tú no crisis. haces. Tienes que plantear tu punto de vista, no comentar lo de otro. Adelante, Marcos.
yo les voy a decir una cosa a ustedes. La voy a ratificar mi posición personal. Yo soy un individuo de pensamiento marxista. Y no sencillamente de hoy, sino con yo tengo más de 50 años estudiando, guiándome por lo que es la filosofía marxista. Nunca, quizá en los primeros tiempos, dentro de ese marco, tuve manifestaciones fundamentalistas, etcétera, etcétera. Pero yo hoy me considero y me voy a autoconsiderar un estudioso de las ciencias sociales. Y no me importa en un momento determinado apoyar a Bolsonaro o apoyar a Lobo o apoyar a todo, si los resultados realmente están dentro de un marco de justicia humana, etcétera. Ahora, yo no me puedo dejar llevar. Por ejemplo, aquí una gran cantidad de medios y de periodistas y todo alegan que Maduro está aislado porque hay todo el mundo está contra Maduro, en los gobernantes y todo eso. Y yo le voy a decir una cosa, a mí me da mucha pena. Y se lo digo de esta manera. ¿Cuántos países han desconocido a Maduro y le han dado el conocimiento al señor Guaidó? Es muy sencillo. ¿Cuántos? Yo se lo puedo decir. 15 países importantes. Grupo de Lima, que son 14, y Estados Unidos. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Cuántos países hay en el mundo? ¿Cuántos? Ya dije, 15 países, y pueden poner, añádele. Pero ustedes saben cuántos países están en este momento apoyando legítimamente. Más de 130. 186. Más, oye, yo me quedé corto. 186 países. Entonces, señores, nosotros tenemos que pensar un poquito. Y aquí caben los que sean anticomunistas, lo que hay que ser coherente. Juan Bosch fue víctima. Ninguno de ustedes lo saben verdaderamente, incluso mejor que yo, porque lo han leído, han tenido, pero yo la viví. La práctica también es un rango. No, claro. Y yo viví el golpe de Estado a Juan Bosch, yo viví el golpe de Estado a Allende y el seguimiento contra Allende, el asesinato de Torrijos, la de Roldós, todas las conspiraciones en América Latina desde el 1948, que fue el tema del Bogotazo. Entonces, yo les puedo decir a ustedes, Eliezer Gaitán. José Eliezer Gaitán. El liberal. Entonces, que mataron. Ese suceso, bajo el gobierno de Manuel Opisma Pérez, en Colombia, creó las condiciones, señores. Miren qué nació alrededor de todo eso. Alrededor de todo eso nació lo que hoy es la OEA. Alrededor de eso nació la CIP. Alrededor de eso nació el FMI. En fin, pero... Organismo capitalista. Y de eso parió años después una cuestión que se llamó la FIT, Fuerza Interamericana de Paz, que nosotros le llamamos lo peor. Entonces, señores, ustedes han visto cómo un señor que se llama Amargo, que fue canciller de un gobierno digno, que se descalificó hace mucho para ser árbitro. Se descalificó hace tiempo. Ha vivido desestabilizando a un gobierno que no importa. Mi deber como sociólogo no es enjuiciar hoy en día si es bueno o es malo. Lo que estamos diciendo es, y no estoy de acuerdo con ustedes, que hablan de ilegítimo el gobierno de el señor Maduro. Pero Marco, divide el asunto y diga quiénes son los que han dicho que es ilegítimo. Es que no es solo de esta mesa. Ah, bueno. No, yo estoy hablando en sentido general, porque a mí me da vergüenza oír una serie de gente que hablan que yo le di mérito durante toda mi vida y que hoy dicen que a Maduro hay que sacarlos con los pies para adelante. Yo no estoy de acuerdo. Pero no es a ustedes, eso lo dicen. Entonces yo le voy Tampoco a decir comparto eso, Marcos. Y le voy a decir lo siguiente. Y voy a hasta Uchilora, Fafa, Altagracia Salazar. Fafa dijo eso también. Claro, por Dios. Entonces, Fafa, que viene de la izquierda. Y que progresista. Era mi líder de la izquierda. Es su planteamiento y hay que respetarlo. está muy bien, pero yo le estoy claro, diciendo, son sus planteamientos y hay que respetarlo. Sí, pero también la democracia parlamentaria, y en estos casos hay que tenerla. Yo he querido hacer una exposición.
Y no lo he querido hacer sobre la base de defender a Maduro, ni mucho. Yo defiendo la institucionalidad. Esa institucionalidad que nos quebraron a nosotros en el 1963 y que ha traído todos los problemas que nosotros tenemos en sentido general, es lo que me da una guía. Yo tengo un documento desclasificado en estos momentos, donde el señor Henry Kissinger, uno de los hombres más expertos en asuntos de política exterior e interior de los Estados Unidos, narra todos los planes a través del plan Camelot y cómo tumbaron a Allende. Entonces, Managua era ahora mismo, y perdonen la digregación, pero tengo que abarcar todo, Managua pasó a ser hace unos 2 o 3 años atrás la ciudad más segura del hemisferio. Después de haber sido una ciudad violenta, Managua se convirtió en una ciudad. Pero porque Ortega nombró a su mujer tal cosa y todo, eso es motivo para infiltrar, para crear una serie de cuánta corrupción ha combatido los Estados Unidos y sus seguidores en América Latina. Los remito a ustedes a Overseas y lo comparo con Odebrecht. Aquí no se ha discutido el tema Odebrecht con seriedad, sino con intereses en sentido general. Vamos a discutirlo con seriedad, hacer la historia. Y yo lo remito rápidamente. Hay un artículo de mi autoría en inglés y en español que lo publicaron revistas internacionales sobre el tema de origen y política internacional sobre Odebrecht. Yo solo me quiero quedar ahí, pero quiero llamar la atención a una cosa. Si queremos verdaderamente tener resultados, vamos a ordenar y a respetar la opinión de todos. A mí no me pueden decir ustedes que el gobierno de Maduro es un gobierno que hizo un fraude. Nadie pudo probar eso. Incluso se llevó y entregó, cuando pasaron las elecciones, a los organismos internacionales todo el proceso electoral de Venezuela, que dicho sea de paso, es uno de los procesos mecanizados más confiables de Gracias. Yo quiero personalmente dar las gracias a Luzón y la gracia a usted por darle esa charla a Roberto, que está más perdido que el hijo del hijo. Pero, ¿cómo dice a mí? Llévatelo, Félix. Llévatelo. 10-14 minutos, continuamos en el gobierno de la noche. Tocayo, perdone, tiene que darle oportunidad a los claro. Usted ha anarquizado el programa. Pero bueno, es que él la trajo contra mí. El tema es bastante interesante. Bueno, señores, miren, déjenme plantear algunos temas ya, porque ya tú te vas con tu tema. Sí, pero tú entendiste lo que yo planteé ahorita, ¿verdad? Pero déjelo ahí, porque usted como coordinador de lo que hace es entonces que vuelve el tema y vuelve. Y entonces el anarquista es usted. Mira, yo me voy aquí, yo me voy. Usted, porque yo le cogí la línea a usted mismo es que anarquiza el asunto. Él le da la oportunidad al fiero, el fiero entra, el otro entra, entonces dígame, ¿a dónde va a llegar? Oye, Luzón va a venir hablando a la medianoche. Pero yo mañana hablo yo, si él sigue así. ¿Por qué que estoy preguntando hace rato? Por eso mismo. Miren, señores, bueno, yo de verdad venía también iba a hablar, lógicamente, sobre el tema venezolano. Ustedes han analizado, han hablado de esta situación, que es el tema que está dominando, lógicamente, la opinión pública internacional y al mundo. La situación venezolana es una situación difícil, porque la hacen más difícil aquellos países que están teniendo una intromisión en los asuntos internos de ese país, que es lo que yo he venido criticando. Nadie quiere, ninguno de esos países, la mayoría de ellos no quieren un verdadero bienestar para Venezuela. Todos esos países lo que buscan es sus propios intereses. Y no solo Estados Unidos, también Rusia y China y lo demás. O sea, todo el mundo ahí lo que está tratando de defender los intereses. ¿Por qué Rusia está en Siria peleando por sus intereses? ¿Por qué Estados Unidos tiene conflicto con Siria o lo ha tenido, con Rusia respecto a Siria? Porque por los intereses. ¿Le interesa a Estados Unidos el bienestar de Siria? ¿Le interesa el bienestar venezolano? No. El Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, ellos tienen intereses. Eso es una filosofía con la que se han manejado todo el tiempo, toda la vida, en todos los momentos del desarrollo de ese país. Por eso han crecido, por eso se han desarrollado, porque donde quiera que van es buscando sus intereses. Y los imperios, que es el caso de Estados Unidos, que es un imperio que se ha quedado reinando solo, porque antes compartía esa condición con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que luego se quedó simplemente como Rusia,
cuando se desmoronó el socialismo, por allá por los años 89, teniendo como protagonista de ese desmoronamiento fundamental a Mikhail Gorbachev, que era el presidente de la Unión de República Socialista en ese momento. Pues resulta que Venezuela tendrá que concluir esa crisis con una acción de los venezolanos. Ahora, lo malo de todo esto es que la intromisión de esta potencia, porque los imperios, desde el Imperio Romano, ¿qué fue lo que hicieron toda la vida? Tener bajo su control a un conjunto de naciones para luego servirse de ella. Eso es la filosofía de todos los imperios en toda la historia de la humanidad. Lo único es que hoy tenemos imperios con otras características. Y en ese orden, es una pena que Venezuela, que le ha llegado esta crisis también por una falta de previsión económica. Porque Venezuela se ha quedado siempre dependiendo en un 97% de su economía del petróleo. Venezuela nunca buscó un plan B ante la crisis del petróleo en el mundo. Y ante esos bajos precios de este combustible, de este material que tanto sirve a la humanidad, Venezuela se quedó sin opción económica, dejando desarrollar una crisis económica a nivel macro, con una hiperinflación que ya la población no la aguanta. Y hay que decir y sincerizarse y decir que verdaderamente la crisis venezolana es insostenible. Eso hay que decirlo, es insostenible. Alguna solución tendrá que venir, porque no puede un fenómeno, y eso lo establece claramente el marxismo. Ningún fenómeno permanece, y lo establece la dialéctica, ningún fenómeno permanece sin movimiento, inamovible, estático. Tiene que moverse, tiene que cambiar. Y la situación venezolana, quiérase o no, venga de donde venga la solución, va a cambiar, porque no puede mantenerse, no puede sostenerse. Nicolás Maduro, yo lo he dicho aquí porque yo creo que he sido coherente en el tema venezolano. Yo he criticado, y ustedes lo saben, muchísimas veces a Nicolás Maduro, porque me parece una persona que no ha sabido manejar la crisis venezolana. Me parece una persona que no ha sabido negociar con la oposición, que en vez de negociar la crisis venezolana ha boicoteado los diálogos, como lo hizo con la República Dominicana. Vamos a estar claros. Venezuela, el gobierno venezolano boicoteó ese diálogo que encabezó aquí el presidente Danilo Medina. Y eso es lo que hizo, y con el propósito de inmediatamente convocar a un proceso electoral. Y yo dije, cuando se convocó a ese proceso electoral, y pueden buscar el audio si lo tienen, si guardan los audios aquí del Gobierno de la Noche, si lo guardan, yo no sé si lo guardan, lo pueden buscar, que yo dije, cuando con Nicolás Maduro habló de elecciones para optar nuevamente por un periodo, yo dije aquí textualmente que la solución a la crisis venezolana no eran elecciones. Lo dije aquí, Adelaida tiene que estar al lado porque yo lo dije aquí. Que la solución a la crisis venezolana no era un proceso electoral. Que la solución de la crisis, porque se convocaron elecciones. Dentro de su turno, usted me permite una aclaración. Bueno, dígamela. Mire, recuerde que el diálogo no fue una consecuencia pura y simplemente del gobierno venezolano. Recuérdelo bien. Pero además, yo no estoy de acuerdo, y lo podríamos debatir, y era simplemente... Lo podemos debatir. Yo no estoy de acuerdo de que el gobierno venezolano boicoteó el diálogo. Y yo tengo datos suficientes que lo puedo exponer en el turno que ustedes lo consideren para oírme en este caso, donde yo tengo evidencia de dónde procedió todo el boicot contra el diálogo. Y no quiero pero quiero dejar al menos públicamente las declaraciones destempladas que dio, por ejemplo, el ministro del Interior, y el propio Nicolás Maduro, en lo que tuvo que ver con el diálogo, sí pareció claramente que el gobierno venezolano no estaba interesado en una solución, en ese contexto del diálogo que se produjo aquí en la República Dominicana, produciendo prácticamente a toda vista un desplante a un presidente de una república que estaba aquí encabezando un diálogo. Pero yo creo que de algo debe valer
aunque sea en términos local, lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo, yo tengo forma de probar. Bueno, pero de que ya eso no hay es que ir al escenario suyo para ver cuáles son las pruebas con lo que usted cuenta y cuál es la situación. Ya eso sería otro tipo de situación. Ahora, yo estoy planteando que la solución, y lo dije en su momento, que la solución a la crisis venezolana no era adelantar un proceso electoral para reeditar a Maduro en el poder. Al contrario, el chavismo cometió un error. El chavismo debió cambiar la cara de Maduro, porque Maduro es un elemento de constantes conflictos en el ámbito de la política venezolana como presidente de ese país. Hay situaciones que en la política se pueden hacer, hay jugadas políticas que se pueden implementar, cambiar una cara en un determinado momento, que solo hacen los Estados Unidos, por cierto, de una manera con una maestría increíble. Obama fue un presidente de un proceso, Trump será el presidente de otro proceso que le conviene a la clase pudiente de los Estados Unidos. En Venezuela pudo pasar eso. Tú tuviste 6 años, mucho conflicto, mucha vaina, mucha protesta. Vamos a poner al otro. Vamos a sacar un individuo. Vamos Es que a ponerlo eso aquí. constitucionalmente no es posible. Pero óyame, lo que sucede es lo siguiente, que si tú no sabes manejar la situación política, incluyendo a la oposición, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tú vas a tener una confrontación permanente. ¿Y cómo tú gobiernas? Dime, ¿dónde diablo está la gobernabilidad de un país cuando tú tienes una confrontación permanente en las calles? ¿Cómo un gobierno, un presidente gobierna tranquilamente un país con una confrontación permanente de una oposición si tú no sabes negociar políticamente la situación que se da en Venezuela? Oye, por más teoría que me vengan, chavistas y antichavistas, la situación venezolana tendrá que tener una solución, que si no la saben implementar aquellos que tienen la sartén por el mango en Venezuela, entiéndase, los chavistas que son los que tienen el poder, y una oposición influenciada totalmente por los Estados Unidos, que no tienen otro propósito que no sea pescar, como he dicho, en río revuelto y lograr que sus intereses salgan mejor calculados. Y lo mismo podría ser China, lo mismo podría ser Rusia. Todo es un asunto de intereses. Sí. Yo conocí a Maduro cuando vino aquí en el año 2012, cuando tomó posesión el presidente Medina, cuando ganó las elecciones en su primer periodo. Lo vi, un hombre muy ecuánime. Vino como canciller. Vino como canciller. Era canciller. Posteriormente, el presidente Chávez necesitaba un vicepresidente que lo acompañara porque el otro fue sustituido. El otro vicepresidente que tenía, creo que era una señora, ¿verdad, Marcos? Sí. Sí. Ahí entra en el debate Cuba. Cuba le sugiere a Hugo Chávez que no ponga a Diosdado Cabello, que eran los dos candidatos. ¿Por qué? Cuba dice, no, espérate. Diosdado Cabello no puede ser el vicepresidente porque tiene un expediente de droga en los Estados Unidos. Ese Diosdado Cabello tiene un expediente de droga en los Estados Unidos que en el momento en que caiga el gobierno de Maduro está preso. Búsquenlo ahí. ¿Pero quién le hizo ese el expediente? Está. ¿Quién se lo hizo? Búscalo. Yo siempre he dudado de ese expediente. No. Sinceramente. Búscalo el expediente. Porque Estados Unidos le hace expediente a todo el mundo. Perdóname, para no hacer tan largo el comentario de Luzón. Y decir lo siguiente. Entonces Cuba es quien intercede por Maduro. Y dice, no, el hombre ideal, aunque no tiene el perfil real. La posición política sí. Es Nicolás Maduro. Buscar una salida negociada con Maduro para que fuera él quien entrara en el debate y buscara a una persona que lo sustituyera en este proceso pasado era muy difícil. Maduro estaba anclado en el poder ya, sellado en el poder, y no se verificaba una figura que pudiera sustituirlo a él y que pudiera contrarrestar a esa oposición. Pero mira, la oposición, perdóname, oye, ahí mismo, Gilbert, tú sigues ahora, tú sigues, no es que yo te voy a... la oposición tenía una figura que casi le ganó las elecciones. Exactamente, Capriles. A Maduro, que fue Enrique Capriles. Claro. Y por cierto, ha desaparecido del escenario, nadie sabe dónde está. Desapareció, no se le oye ni en los centros espiritistas. Habló antes de ayer oponiéndose a Guaidó. ¿Y qué ha pasado? Él. Ha surgido este muchacho que nosotros le estamos diciendo de todo, pero óyeme, ha emergido como un líder de la oposición, este Guaidó. ¿Por qué? Bueno, presidente de la Asamblea Nacional,
están apelando a él en esa condición como jefe de uno de los poderes del Estado, Correcto. el Parlamento, Correcto. para en esa situación proclamarlo, que es lo que han hecho de una manera totalmente incorrecta, como presidente interino del país. Sigue, Gilbert. Entonces, ¿qué tú observas en este caso? ¿Qué tú observas en este caso? Desde que Maduro comienza a optar por el segundo mandato, ya el segundo año hay un revuelo grandísimo para hacerle mella y que él no pueda participar en el segundo mandato de manera diáfana y transparente. La oposición tomó su medida y lo hizo. Pero ¿qué hace Maduro? Lo que hace un dictador. Toda la oposición que estaba a su alrededor y que tenía posibilidades de sustituirlo, La descabezó. lo metió preso. La descabezó. Preso todos. El caso de Leopoldo López. Sustituye gente con decreto. Ustedes recuerdan que la Asamblea con un decreto la destituyó y después le dio para atrás. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Ustedes recuerdan eso? El Congreso completo. ¡Pam! Y por presiones internacionales le dio para atrás. Sí, es cierto, es cierto. Eso no es de un demócrata. Es lo que yo quiero que ustedes me entiendan. Yo no estoy auspiciando que en Venezuela haya una desgracia. No. Yo estoy de acuerdo con la política que llevaba Hugo Chávez. Pues yo era un admirador de Chávez. Del chavismo. Del madurismo no. No parece, ¿no? El chavismo desapareció cuando No Chávez parece. murió. Igual que el balaguerismo y el bochismo desaparecieron cuando Bosch murió. Eso no existe, señores. Entonces yo lo que te digo, Luzón, es lo siguiente. En Venezuela, obligatoriamente, tiene que haber una salida. Sí, eso es lo que yo estoy diciendo. salida- En eso estamos de acuerdo. Y la salida, Maduro tendrá que deponer actitudes. Pero No puede continuar en el poder. Maduro no puede continuar hasta el 2025 en Venezuela. Ese país se va a desgastar, va a desaparecer de la faz Tú de la sabes, tierra. pero es que yo estoy de acuerdo en esa parte y le he planteado, Gilbert. En esa parte yo tengo un poco de contradicción con Marco, porque Marco Sí. plantea a Maduro por encima, parece, de todas las cosas. Yo no estoy de acuerdo con Maduro, porque Maduro ha demostrado que no tiene una solución para la crisis. Que no, y va a Usted no, empeorar usted más. no es sensato. Usted no es sensato cuando usted me califica de que yo planteo a Maduro por encima de todas las cosas. No es así. Yo Mire, lo que, Mire, entonces, mire, entonces, ¿qué ocurre, Gilbert? Maduro, es verdad, Maduro ha demostrado que no tiene una solución, que no tiene bajo la manga ningún plan político inteligente para plantearlo como una salida de la crisis, sentarse con esa oposición que no ha sabido. Tú no puedes sentarte con una oposición a la que tú estás agrediendo permanentemente. Claro que no. Entonces, ese es el problema de Maduro. Y por eso ese país tiene una crisis tan grande, porque el estamento político llamado a dirigirlo por los mejores senderos no ha sabido ponerse de acuerdo para resolver esa situación de Venezuela. Ahí ha habido tentativas de mediación de la iglesia, de 20,000. Pero Maduro no está en eso. Pero no ha estado en eso. Nunca. Y es por eso que yo utilizo la palabra boicotear. Ha boicoteado en reiteradas ¿Le ocasiones. interesa la los paz de diálogos. Venezuela? No le interesa. Se hace necesario en Venezuela un arbitraje internacional. Bueno, no hay forma de él no resolver es esa un vocero situación. autorizado de Venezuela, Pero también hay un con problema categoría, con no los lo es árbitros. ahora También mismo. hay un problema con los árbitros. Y este Roberto, Mira, árbitro, mira. la OEA, que quiere La tumbar a OEA, Maduro. porque No la necesariamente la OEA. No hay necesariamente la OEA. Tiene que haber un árbitro internacional obligatoriamente. La OEA está de un lado. Pero, Fiero, Pero no solo no la OEA. necesariamente tiene que ser la solo OEA. No, porque la OEA está descalificada. se puede formar un bloque No. de países de Europa, de África y del resto del mundo. Lo que tiene que ver con la OEA, solamente mientras la dirige ese señor que está ahí, que se ha destapado 20,000 veces. Es un charlatán. Y es un sinvergüenza charlatán, que no debería estar dirigiendo Amargo. ese organismo internacional. Ese hombre está descalificado y por tanto la institución que dirige también, porque él es el que la dirige, para que sea árbitro en el caso venezolano. Eso es cierto. Podría porque surgir, mira, siempre hay alternativas, señores, Claro, y la hay. para que haya árbitros. Venezuela por sí Ay, sola no va a poder resolver su yo situación. tenía otros temas, pero lamentablemente ya por el asunto del tiempo que no hemos tomado en el análisis del tema venezolano, vamos a una pausa y regresamos con el turno de los demás compañeros. Faltan 6 minutos para las 11 de la Los noche. viernes quieren divertido antes. 6 minutos para las 11 de la noche en este Adelaida gobierno de la siempre noche trae de muchísimas la cosas Z101. Bueno, vámonos un momentito con la gente y luego venimos con los turnos entonces.
llamándonos al 809-732-0101. El público, Luzón. Sí, El Con la gente, con la gente. El público, sí. Estamos 732-0101, es muy monotemático. Apenas en esta En hora que todos llevamos los medios. hemos tocado un solo tema, que es el tema Es que en todas venezolano. partes. Bueno, Señores, que es un no- tema- es un tema- lo merece el Nos tema. nos hemos olvidado de que hoy el natalicio 206, Mañana. mañana de Juan Pablo Duarte. Bueno, vamos a empezar con estas llamadas. Buenas noches. Buenas noches, mi hermano Luzón, Fiero y todos los ahí presentes, a los radioescuchas, Hola, dames. a todo lo largo del país y el mundo. El periodista José Manuel Adame de San Juan de la Maguana. Estoy llamando en dos direcciones. Primero, para pedirle al querido presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, que se acuerde con estos 40 camiones de bomberos que acaban de llegar como donación a China. China lo hizo. Que se acuerde que el cuerpo de bomberos de San Juan de la Maguana necesita por lo menos 2 unidades de ellos. Bueno, China que se Y en manifiesta segundo porque lugar, ganaba mucho. decir, no soy madurista, Él nunca pidió nada. soy un enfermo chavista, pero patria o muerte en Venezuela, y adquiero, me voy contigo a tomar las armas, y yo ¿A las pelear pensaba. para Venezuela? Buenas. Dos babosos ustedes dos. Buenas, ahí se meten abajo de la cama. Buenas. Buenas noches. Vamos. Buenas. Hoy. Primero que se mete Bu- abajo de bu- la cama. Buenas Hágame una noches. prueba. Buenas noches, Luzón. ¿Cómo está usted? Señores, Y vamos ese a equipo. escuchar la gente. Buenas. Sí, Medina. Adelante, Medina de Pantoja. Fiero. Epa. Bueno, contestarle anoche. Sí, hermano, yo también estoy con la presa, porque es el metro de nosotros los sureños. Sí. Únicamente fue una pregunta al ingeniero, ¿verdad? Para Sí, uno Monte Grande. saber. Monte Grande. Bueno, en otro conversación le sugiero al caballero que está ahí, a Pérez Cueva, que somos provincianos, somos Bauruco. Sí, adelante, hermano. Sí, que luchemos todos por el hospital de Bauruco, que no tenemos. Muy no bien. tenemos. Ahora que usted está ahí, Una voz del sur sirve de aquí, que el refuerzo, sur no por tenía favor. voz, Vamos a ahora luchar por tiene eso. una Cuente Que con no- eso, hermano. Sí, que no hay, allá no hay, en Bauruco no hay hospital. Está Así que bien. muchas Gracias, Medina. Muchas gracias. Buenas. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Hola, María. Miren, ojalá me dejen hablar. La verdad que la crisis humanitaria de extremo calamidad pública que vive ese pueblo de Venezuela, inclusive que atenta contra su sobrevivencia, es de solo competencia, solo le atañe a ellos, no que estén con injerencias extranjeras de partidismos y vaina y de ideología. Eso es una crisis humanitaria. Ese tipo que salió ahí, las circunstancias determinan los hechos, y surgió una persona que no la pueden satanizar, que el lenguaje del cuerpo de él no está hablando mentira, de ese muchacho, de ese joven. Así que dejemos a Venezuela que resuelva, no iramos tanto los sentimientos de un pueblo. Abran los teléfonos, díganle que llamen venezolanos y todos van a estar de acuerdo que Maduro se vaya ya. Maduro es un inmaduro, es un incapaz. Totalmente de acuerdo con Que usted. se vaya Maduro. Fuera Maduro. El expresidente Leonel Fernández calificó de ilegítima la autoproclamación, Acércate al la micrófono. autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Esa proclamación no goza de la legitimidad, por lo que se debe recurrir al diálogo en busca de las nuevas elecciones, afirmó también el presidente del Partido de la Liberación Que Dominicana. el Consejo de Estado era legítimo. Buenas noches. No era legítimo. Buenas noches, chicos. Oíste, Gilbert. Le Buenas habla noches. Samuel Valdés desde Sí. San Juan de la Maguana. Estos son. Sí. Yo apoyo a Maduro. Lo digo públicamente. Por otro lado, yo quiero hacerle un pedido al pueblo dominicano que me acompañen y le pidamos al Altísimo y a la Virgen de Altagracia la pronta recuperación del padre del señor presidente Danilo Medina Sánchez. Ah, sí, sí, Paso sí. bueno. Así es, que creo que está ingresado todavía en la clínica Abel González. Todos lo deseamos. Sí, así es. Buenas noches. Buenas noches, Sí, díganos. José Villamella. Adelante, Villamella. ¿Me pueden dar favor? Y por favor, no solo juegue, no solo me puede. ¿Qué fue lo que Se dijo? cayó. Que llamen gente con seso. ¿Pero qué fue lo que dijo él? Debate con gente inteligente. Se le cayó la llamada, Gilbert. Sí, buenas. No ofendas a los oyentes. Sí, buenas noches. Sí. Un comentario con relación al tema. Estoy de acuerdo que hay intereses y que hay un sinnúmero de razones que desconocemos de acá, pero
La solución de Venezuela debe venir desde Venezuela, porque es muy delicada la situación si tomamos en cuenta que si una potencia, cualquier país, decide apoyar a un sujeto y se para en una esquina y se proclama otro presidente, ¿qué sería de nosotros acá y todos esos países, que los demás países que estamos en la región? Es muy delicado y debemos vernos ese espejo. Así es. Venezuela se merece un mejor gobierno, pero está en manos de Venezuela buscar la solución. Esa es la posición. Esa es la posición que yo he estado externando y que la creo correcta también. Buenas. Buenas noches, Luzón. Sí, ¿cómo está? Bien, gracias por escucharle siempre a este equipo. Gracias, hermano. Miren, el tema realmente de Venezuela indiscutiblemente es apasionante y desde luego va a ser tendencia durante mucho tiempo o durante cierto tiempo hasta que se produzca pues algo o que las cosas vuelvan a su normalidad. Ustedes son profesionales de la comunicación y como tal pues, se pensaría que es sugerible ver las cosas de la manera más objetiva posible y ser la postura de decir, bueno, yo soy pro, soy contra Maduro, tal vez no sea la más objetiva. Cualquiera que mire, independientemente de la ideología que tenga, cualquiera que mire el accionar de Estados Unidos en el proceso de la historia, siguiendo doctrinas como la de el destino manifiesto, política del bendecido, la intervención y el pronunciamiento cada vez que haya alguna situación, alguna nación, cualquiera que sea, de revuelta, su pronunciamiento, va a recordar o darse cuenta que Estados Unidos siempre procura capitalizar algunas situaciones. Nadie puede, yo creo que nadie que vea las cosas de manera objetiva, verá que el envalentonamiento de este muchacho no es más que realmente es un producto de este supuesto apoyo que le pueden ofrecer y que a la postre será un asunto de colocar realmente gobiernos títeres que no responda a los intereses de la potencia, en este caso específicamente de Estados Unidos, cualquier gobierno. La historia, señor, lo ha demostrado ahí y es indiscutible que quizás la postura más adecuada sea la que México, por ejemplo, ha sugerido, la apertura al diálogo y a recibir gente y a ofertarse como un mediador para una crisis. Porque fíjate, las personas, específicamente el presidente Fernández y Zapatero, que fungieron como observadores en las elecciones últimas de Venezuela, bueno, ellos aprueban o prefieren que el proceso pues se hizo de la forma más correcta y acabó de referir Marco el pronunciamiento al respecto. De manera que eso hay que verlo sin pasionismo y de la manera más objetiva eso es posible. Así. Perfecto. Lo que es indiscutible es que los venezolanos realmente hay que dejarlos que resuelvan su situación, desde luego prestándole la ayuda como árbitro en la medida de lo posible. Buenas noches. Correcto, gracias profesor. Buenas noches. Buenas. Buenas. Gente inteligente están llamando. Esas Sí, son las buenas, llamadas que ¿cómo están aportan. ustedes por ahí? Juan Carlos de Twitter. Oye, ¿será verdad allí que es verdad son 30? Ay, lamentablemente. Vuelve y llame, hermano. Esa es una llamada buena. Porque dijo tu nombre. Sí, claro. Esto es grande, papá Dios. Buenas noches. Buenas noches para todos. Sí. He llamado en varias ocasiones. Mi nombre es Daniel Rodríguez. ¿De dónde, Daniel? Del ensanche Isabelita. Ah, qué bien. Adelante. Calle Duarte, esquina Enriquillo. Para denunciar un colmado no deja dormir los vecinos. Lo he denunciado en varias veces. Por casualidad es en las 5, casi esquina Avenida de España. No, en la Duarte, esquina Enriquillo. Eso es próximo a está un basurero ahí grande ahí que está en la Iberoamérica. Ah, pero en Herrera. Sí. No, en la Duarte, Isabelita. ¿Y lo han denunciado ya? En Sánchez Isabelita tercera. Ay, eso es terrible por ahí. Isabelita tercera. Que una gente no pueda dormir, señores. Yo sé lo que es eso. Oiga, eso es la Duarte, esquina Enriquillo. Pertenece a Los Coquitos. A Los Coquitos. Ya yo sé por dónde es. Yo sé dónde es eso. Sí, usted sabe. Eso es llegando a Los Mameyes por ahí. Exacto, sí. Donde hay un basurero en la Iberoamérica. Bueno, ahí está la denuncia. Buenas noches. ¿Qué cosa? Buenas noches para todos. Sí. Hermano Luzón, fiero. Díganos. El saludo colectivo, pero en especial para Adelaide. Ya sabe que yo siempre le digo su saludo. Un abrazo. Sí, muy especial. Adelante. Lo mío es corto. Yo creo que nosotros tenemos que ser un poco más parciales. Yo sé que el
el mensaje que el profesor da es un mensaje muy bonito y muy culto, pero también tenemos que prolongarlo un poquito más corto, igual que le hacemos a la patriota. Está bien, está bien. Buenas. Muy buenas. Sí, cuéntenos. Desde Profesora. Caina, la maestra Marina Ibar Gómez. Adelante, Yo le he Marina. estado dando seguimiento a algo muy sencillo. ¿Cuáles son los nombres de los muertos? Solo una agencia ha puesto el nombre de un muchacho y un supuesto comité observatorio contra las crisis que ocurren en Venezuela. Las ONG que salen para aprovecharse y ser parte de la conspiración, no salen los nombres de los muertos. Entonces yo quiero que sigamos también los hechos. Por ejemplo, ¿dónde están los nombres de los muertos? Ustedes me van a decir, no hay espacio. Ahora con el Internet, la dictadura del espacio se acabó. Entonces, ¿dónde están los nombres de los muertos? Gracias. Qué mujer más inteligente. Llame otra vez, señora. Llame otra vez, señora. Aló. Sí, buenas. Sí, buenas noches, Luzón, Gilbert, solo. Winston Churchill dijo que... Le hablamos de Santo Domingo Norte. Mire, a opinar sobre la situación de Venezuela. Sí. Mire, a la vista no se ve realmente una salida ni de la oposición ni de Maduro. O sea que yo pienso que tanto la comunidad internacional como los propios venezolanos deben aunarse y buscar ellos una salida, porque realmente no existe oposición en Venezuela. Y eso lo demuestra ese salto al vacío que ha dado este muchacho Guaidó. Una aventura. Es una aventura. O sea, que no conduce a nada más que a dividir a esa sociedad que estamos el mejor calificativo. Que gracias y pasen buenas noches. Una aventura, eso es verdad. ¿Cuánta gente inteligente, caramba? Sí, analizando bien. Buenas. Te dije que llamaran los inteligentes. Este tema es para gente con el cerebro bien puesto. Buenas. Esto no es para hablar disparate. Sí, buenas noches para todo el equipo. Sí. Estoy llamando desde New Jersey. Adelante, New Jersey. Sabe que yo escucho programas a través del celular mío por internet. Ajá. Y lo apago a las 12 de la noche cuando pase el programa. Gracias por ese honor a este gobierno de la noche. Prendí, estaba la emisora, el gobierno de la mañana, y estaban hablando de las remesas. Yo envío muchas remesas para allá. Qué bien. Y quise saber si eso incluía también los tanques, la caja que uno manda, porque uno manda muchas cosas para allá. Yo accidentalmente llamé porque yo dejé de ver ese programa hace más de 8 o 10 años por un señor que ahí que insulta a la gente. Y de una vez dijo, toma la llamada, sácala del aire, sácala del aire. Usted no puede venir a coger este programa pero tú no puedes venir a criticar claro que no. un programa de la Z, don Álvaro, un programa de la Z, en un programa de la Z criticar otro programa de la Z y mucho menos don Álvaro. Y ya. Entonces por eso te sacamos del aire. Baboso. Porque tú tienes que aprovechar el espacio para decir cosas productivas. No venir a acabar con un programa o venir a acabar con alguien. Alvarito Albero es la Z. Y sobre todo el papá de nosotros. Alvarito Albero es la principal figura, el ícono de la Z, es don Álvaro. Mire. Entonces nosotros no vamos a permitir Luzón, que tú lo antes de que tú tomes esa llamada, Luzón, tú sabes que la comunidad de estados latinoamericanos, que la fundó Lula y la fundó Chávez, junto con otros gobernantes de América Latina, yo estoy proponiendo que la CELAC, Europa y China, se reúnan y cojan dos grupos de parte y parte y pongan, por ejemplo, de Europa, Macron. Mira. China. Y se reúnan déjame terminarte la idea. Sí. Macron de Europa, China o Rusia, fuera de Estados Unidos, para buscar una negociación entre los países de la CELAC. Porque no voy a darle el grupo de Lima, porque están fuera. No es que eso están muy fanatizados. Exactamente. Entonces, ese grupo no puede mediar. Yo te propongo que varios grupos de la CELAC, que son 33 países de América Latina y el Caribe, que la fundó Chávez y que creía en esa comunidad de estados latinoamericanos, que cojan a Macron, a China o a Rusia y se inicie la negociación entre un grupo de países tú puedes tener para buscarle una salida a Venezuela. Es importante. No. Lo que tú planteas es importante porque, por ejemplo, la crisis coreana estadounidense fue resuelta por China. O sea, sí. Porque ese diálogo, que como se han sentado el presidente norcoreano y Trump, ha sido prácticamente con una mediación que aunque no ha estado clara, pero sí fíjate que cada vez que se va a reunir el presidente de Corea con Trump, él va primero a China, ¿sí o no?
Sí. Él viaja primero a China. ¿Tú sabes por qué te digo, que hay que dejar a Estados Unidos fuera? Porque el propio Chávez promovió que se fundara la CELAC sin Estados Unidos. Eso que tú dices es imposible. Feli, vámonos. ¿Eh? Bueno, son las 11:10 ahora en este gobierno de la noche de la Z101 y ahora es el turno de nuestra compañera Adelaide Martínez. Buenas noches, compañeros. Voy a ser breve. De verdad que todas esas situaciones de Venezuela, Fiero, esas situaciones que está atravesando Venezuela, bastante delicada, complicada, pero todo coincide en que Venezuela debe resolver su situación, ya sea de nuevo intentar un diálogo, lo que sea, y ver un poquito más allá de que detrás de todo eso hay intereses poderosos. A muchos países latinos de la región han intentado desestabilizarlos, todos sabemos por qué, por intereses. Que ahorita hizo mención de eso don Marcos. Yo escuchaba a don Alvarito esta mañana que estaba planteando también el tema, arremetiendo contra Guaidó. Guaidó es el apellido, ¿verdad? Diciendo que sería el sacrificado y que eso no iba a llegar a ninguna parte. Que eso no iba a llegar a ninguna parte. Mucha gente suele criticar, arremeter contra las autoridades actuales. Y yo he dicho muchas veces aquí, es cierto, Maduro no se ha sabido conducir, no ha sabido dirigir el gobierno venezolano. Yo creo que debe llegarse a un acuerdo para que las cosas marchen bien en Venezuela, pero también hay que ver que detrás de todo eso hay un tema de intereses. Hay un tema de intereses que se mueve y que no nos quedemos en la superficie, que históricamente Estados Unidos ha metido sus manos. Y solamente hay que citar el ejemplo de que expulsan al personal diplomático y dicen que no se van a ir, que se van a quedar allá. Eso es una provocación. Eso es provocar que si les pasa algo, ya es un pretexto para yo meterme en Venezuela. Claro. Todas esas cositas hay que tomarla con pinza. Y uno no ser a veces tan cuadrado, tan drástico de arremeter contra, no, que tienen que meterse, que hacer esto. No, señores, eso es delicado. Y leí la nota completa con las declaraciones de Bernie Sanders, brillante, Bernie Sanders, con las cosas que dijo, demócrata. O sea, Estados Unidos, y lo decía él, debe dejar lo que ha estado haciendo históricamente, intervenciones tan inapropiadas, y utiliza esa palabra como la de República Dominicana, como la de Chile, que fueron dolorosas, fue dolorosa para nosotros los dominicanos, y la OEA tuvo que pedir perdón. Panamá también. O sea, tenemos que ver las cosas, no quedarnos en el titular a veces, como yo digo, y ver el trasfondo. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Qué puede haber detrás de esto? Mirar un poquito la historia. Que Maduro ha hecho un disparate en muchísimas cosas, sí. Pero la gente votó por Maduro. Y la oposición, cuando se divide, se condena al fracaso inmediato. Y no es por eso que lo quieren tumbar. No. No es por eso que lo quieren tumbar. ¿Lo puede decir? Sí. Pero bien, hay un caso de un niño. Yo sé que la gente no tiene la información final porque es fresca, salió ahora. Ustedes saben que yo soy muy sensible con los casos de los niños y los envejecientes. En España, en Málaga, se cayó un niño. ¿Ese niño no lo han podido sacar todavía? Lo sacaron ya. ¿Ya lo sacaron? ¿Cuándo lo sacaron? Está muerto. Hace poco. Hace 12 días. Hace 12 días cayó en ese pozo. Está muerto, está muerto. Sí. No podía aguantar tanto ahí, ¿no? Qué pena, los equipos de... Bueno, ya uno no podía tener la esperanza de que después de tantos días sin comida, sin agua, sin nada, pudiesen encontrarlo con vida. Ya los equipos de rescate, la información está ahora, la busqué ahora allá en el portal de rescate, localizaron esta madrugada sin vida al niño de 2 años, 2 añitos, que cayó a un profundo pozo el pasado 13 de enero. De 100 y pico de metros. Exacto. Totalán, Málaga, sur de España, informaron fuentes oficiales. El cuerpo del pequeño Julen estaba atrapado en un túnel de 25 centímetros de diámetro y 107 metros de profundidad, perforado para realizar sondeos de agua.
Este rescate se considera el más complejo que se ha cometido en España, ya que decenas de máquinas perforadoras, era un pozo seco y ayer me parece que cuando intentaron, estaban cerquita ya, se toparon con una dureza del pozo. Excavadoras removieron cerca de 83,000 metros cúbicos de tierra para excavar un pozo paralelo que llegara hasta el Pequeño. Se ha activado la comisión judicial para investigar lo sucedido. Así que ya la gente sabe el desenlace lamentable. No se esperaba, ¿verdad? Pero los padres, me imagino la situación por la que están atravesando. Caramba, 2 añitos. Miren, se ha estado criticando mucho. Desde ayer he escuchado a varios colegas criticar que Obras Públicas esté haciéndole el trabajo al Ayuntamiento del Distrito Nacional. Usted ve equipos, camiones recogiendo basura, hasta los operativos eso que hicieron para limpiar las costas de todos los plásticos y los desechos que recogieron, que también fue un tema que abarcó la opinión pública y del que se criticó muchísimo, que no se iba a resolver, que eso se iba a resolver en ese momentico, pero que había que concientizar y educar a la ciudadanía, pero sobre todo sancionar a quien ensucie nuestras calles, pero sobre todo a quien ensucie nuestras costas. Me dice Chiquín Limas, desde La Romana, abogado, dice, Luzón, en menos de un mes, oye Gilbert, en menos de un mes, el señor Juan Guaidó estará preso en la clandestinidad o exiliado en una embajada. Dice el sacrificado, como dijo. Chiquín Lima, que es un abogado, amigo nuestro que vive en La Romana. Ok. Y que Maduro siga gobernando. Adelante. Porque que Guaidó, imagínate. Pues bien, se ha estado criticando que Obras Públicas haga el trabajo, ya me perdí, del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y hemos visto cómo brigadas de Obras Públicas están hasta recogiendo basura de las calles, un trabajo que es propio del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Hemos criticado en muchas ocasiones que no hemos visto la efectividad del actual alcalde del distrito y hemos elogiado el trabajo que se está haciendo Santiago, que otros deben hacerlo también. Pues ayer fue muy fuerte la crítica en varios medios de comunicación y yo veo hoy una información, Gonzalo Castillo y David Collado acuerdan trabajo juntos y salen los dos posando en una foto muy bonita, muy sonriente. No sé desde cuándo hicieron ese acuerdo. Pero hay otro acuerdo entre ellos. Por ejemplo, de acuerdo a lo que dice el propio alcalde del distrito, la iluminación del malecón, de la Lincoln hacia el monumento Fray Antón de Montesinos, le corresponde al ayuntamiento. Si está oscuro, es responsabilidad del ayuntamiento. De la Lincoln hacia la Luperón, le corresponde a Obra Pública. Iluminarlo. Está oscuro. No sé qué pasó. Eso lo dijo el propio alcalde. Pero entonces, entonces ese acuerdo tiene un nombre. ¿Cuál de los? El acuerdo de la oscuridad. Ah, sí. ¿Cuál es el alcalde? ¿Gonzalo Castillo? El alcalde David Collado. ¿Quién? No se sabe. Realmente no se sabe. Mira, el PLD, oiga bien, no solamente le regaló la alcaldía a ese carajo, sino que ahora Gonzalo Castillo es el alcalde de la capital. Ganó con el PLD, por el PLD. Pues. Y ahora Gonzalo Castillo, qué bueno que es tan eficiente que ahora es síndico de la capital. ¿Sabes tú si Gonzalo lo van a proponer como alcalde por el PLD en el 20? Y él le puede dar la mano. Mira que eso suena también, porque él está haciendo tantas cosas en temas de municipalidad, Gonzalo Castillo, que no le competen, el señor Gonzalo Castillo, esas cosas a usted no le competen como ministro de Obra Pública, pero uno puede pensar, y es lo lógico, es el sentido común, de que usted está haciendo un trabajo para postularse para la alcaldía del Distrito Nacional, plaza que perdió el Partido de la Liberación Dominicana por un sector del Partido de la Liberación Dominicana. Así que muy bonita la foto de David Collado y el ministro de Obras Públicas, yo lo felicito, pero David, por favor, asuma su rol, que así yo veo feo que usted sea presidente algún día en este país. 11:21 minutos en la noche, continuamos en el gobierno de la noche, esta es la Z101. Momento de Roberto el Fiero Valenzuela, alias Roberto el Malo. Muy buenas noches, mi distinguido compañero. Únicamente voy a saludar a Adelaida, tan bella como inteligente siempre. Vino de unas vacaciones. Aunque te dije lo que te dije en la pausa ahorita.
Es que tú recuérdate que el fiero. Dale. El fiero es mecha corta. El fiero es mecha larga. No, porque el amor y la verdad siempre ha de ser dicha. Gilbert, mi hermano, el amigo Valentín Pérez, todos los Pérez perecerán, Luzón y el distinguido Marcos, que dieron una cátedra ahorita, y el tocayo, por supuesto. Miren, brevemente, yo voy a hacer un pequeño recorrido por las redes sociales porque realmente el tema debió ser así, el tema de Venezuela. Adelaida decía que vive monitoreando más los programas y eso que nosotros, que así ha sido en casi todos los programas. Y está bien por lo que significa Venezuela. Pero voy a hacer un recorridito breve por las redes. ¿Qué está pasando en las redes sociales? Por ejemplo, sigue el bendito debate de Ozuna, un cantante de música urbana, y ahora entra en el tema de Ozuna, que aparece un cantante urbano muy pegado, pero ahí aparece un dominicano y se menciona el nombre de República Dominicana en las agencias internacionales. ¿Por qué? Porque en el video donde aparece Ozuna, hay oigan esto, hay un actor porno que es dominicano. Y él ha dicho a la prensa, oye esto Adelaida, que él, le dicen Macana Man, que él lleva, ha puesto en alto el nombre de República Dominicana, igual que Juan Marichal, igual que Sammy Sosa, porque él es el único actor porno. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Entonces, eso es curioso, que nosotros tenemos en las agencias internacionales por un actor porno. O sea, que le dice Macana Man. ¿Y qué pasa? La comunidad dominicana, en eso de nacionalidad, de gentilicio y de todo lo que tiene que ver con esto, es muy sensible. Los dominicanos se han estado quejando en las redes sociales en Nueva York, en Los Ángeles, donde quiera que haya dominicanos, dicen, ve acá, ¿cómo que él pone en alto el nombre de República Dominicana como Pedro Martínez, como Juan Marichal, como Juan Luis Guerra? Porque él es el único actor porno de República Dominicana. ¿Cuál es ese? Él se autodenomina Macana Man. Macana Man. Bueno, él vive de su miembro. Pero incluso dicen las agencias, y es muy serio, las agencias están diciendo que él es muy popular. Sí. Y que incluso lo andaban buscando los programas, las agencias, para entrevistarlo, porque él aparece en el video con Ozuna, donde aparece desnudo y involucra ese escándalo a ese artista urbano. Entonces, los dos son amigos y lo andaba buscando para entrevistarlo. Entonces, él estaba en Las Vegas, sí. Allá. Haciendo su Macana Man. Eso está en las redes sociales, para que ustedes vean. Pero ¿qué tiene de malo que él sea un artista porno? No, yo un actor porno. Ajá. Un actor porno. No, yo lo veo bien. Yo digo, vivan y vivamos. Yo no creo por qué a los hermanos que nos escuchan en Nueva York, en donde pero esas mujeres porno en Estados Unidos la tienen como una profesional. Yo creo eso. Aunque, o sea, es algo que deja mucho dinero. Que deja muchísimo dinero, claro. Que mucha gente la consume en todo el mundo. Tú vas a cualquier lugar y, oye, o sea, en Estados Unidos tú hacen noticias de una mujer porno, claro, y dicen la actriz, le dicen actriz. Actriz porno. Oye, ¿cómo es que le dicen? Así es. Entonces, actriz porno. Cambio de tema con ese aporte que ustedes me hacen. Otro tema que está en las redes sociales es muy triste, muy lamentable. Señores, un accidente, mueren 4 personas y entonces aparece la sobreviviente diciéndome, señores, se me murieron 2 primas, pero también me robaron todo. Le robaron todo, señores. Wow, sí. Qué cruel. Mira, qué cosa tan inhumana. Fiero, disculpa que interrumpe tu comentario, no. Pero esa es una práctica que se ha hecho recurrente en República Dominicana. Y voy a contar una experiencia que yo tuve hace un par de años. Yo una vez tuve un pequeño accidente, nos chocaron por atrás y de una vez la gente nos aglomeró. Y lo primero que me dice una de las personas que fue a rescatarnos, dame tu computadora. Y yo le dije, pero ¿para qué tú quieres mi computadora? Entre los nervios que yo tenía. Pero esta sociedad... Dame tu computadora. Fue increíble. Esta sociedad ha dado un cambio de más de 360 grados. Porque antes, cuando tú te accidentabas, venía la gente a socorrerte. Venía la gente a ayudarte.
Pero ahora, cuando yo vi esa noticia, Fiero, yo dije, Mire. yo dije, Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa en este país? Algo inhumano. O en vez de ir a socorrerlo, lo que hicieron fue a robarle. 4 personas, señores. Esa gente, ellos son oriundos de Montecristi, salen desde allá, van al aeropuerto a recibir su familiar que viene desde Italia, desde Europa, y tienen el accidente y ahí le roban todo. Me robaron el iPhone. Por Dios, así no. Trabajar es tan bueno que mire cómo está todo este equipo aquí a esta hora de la noche, trabajando de forma honrada. Un tercer elemento que aparece en las redes sociales es que el presidente Danilo Medina ahora hay una campaña que todo lo que él dice, los medios, hay un equipo que o lo tergiversa o le hace una campaña en contra. Lo más mínimo. Gente en los medios de comunicación ahora tiene, atención, Roberto Rodríguez Marchena, hay una campaña en contra del presidente Danilo Medina. ¿Qué fue lo último que le sacaron? Que él va al entierro, al voltorio de Jaimito, que era un dirigente viejo del PLD, que yo lo conocía muy bien. El esposo de Sonia. Y cuando él está hablando, él se equivoca con una palabra. Donde él dice, ha morido. De por Dios, o sea, y yo digo, qué bueno que se equivocó, porque él es un ser humano. Claro. No, y él dijo en estos días, en estos mismos días, él dijo, bueno, es que yo no me acuerdo de todas las cosas que me dicen, pero a veces se me olvida. Él tiene derecho a que se le olviden las cosas también. No solamente eso, mira, yo creo que también... Sí, pero Luzón, eso pudo haber sido tomado como una burla. Porque una persona, primer mandatario, no puede salir con ese tipo de cosas, de que se le olvidan los problemas de la comunidad, porque eso es lo que está diciendo al pueblo. Pero es un ser humano. Que los problemas de la comunidad... Es lo que tiene que hacer es, como hacen todos los presidentes y los líderes, usted tiene un asistente. Sí, pero él tiene varios asistentes. Sí, pero lo que tiene que hacer es un asistente que me imagino es que tiene de más, porque un presidente de la eso República, cayó tan mal en la sociedad. No porque lo dijo él, sino porque se está olvidando de los problemas de la comunidad. Porque tiene solución, porque usted anda con 80,000 asistentes ahí que andan para arriba y para abajo. Aunque yo... O es figureando que anda con él nada más. Yo digo algo, Danilo está un poco cansado también. Tiene a Carlito... Danilo está agotado. Danilo debiera tomar unas vacacioncitas de 10 días y se fuera del país descansar un poco. Eso decíamos. Que funcione. Él debe descansar. Tú sabes que los presidentes dominicanos no cogen vacaciones. No, pues entonces la y en consecuencia Estados es esa. Unidos... Es obligatorio. En Estados Unidos se van a Camp David. Sí, aquí hay una casa presidencial en Juan Dolio. Pero no la usa. Que Hipólito la usaba para ir a jugar dominó. Exacto. Sí, ese no lo mata a nadie. Sí. Luzón, no lo mata a nadie. dándole... El Aquarium era una casa de el Aquarium. Pero mira, perdón, Valentín, yo creo que ciertamente el presidente Medina y otros presidentes, hay algunos que se inventaban viajes para poder descansar, pero sus asesores que le digan... dice que tú estás atacando a Leonel Fernández, que se inventaba viajes para descansar. No, pero por Dios, no, pero yo mencioné nombre aquí. Yo no he mencionado nombre. Esa es la acusación siempre que se le dio a Leonel Fernández. Pero no solamente Leonel, otros pudieron hacerlo. Adelaida, está atacando a Leonel Fernández, Roberto. Oye, pero ¿qué es esto, Dios mío? Tiene una boca. Sí. Pero es que el fiero a mí me deja como está bueno que te pasa con el fiero. Sí. Pero, porque tú le das mucha esencia al fiero. Él está tratando un tema serio. Y Adelaida vino. Ay, sí. Y llegó. Está tratando un tema serio. Tú escuchaste que yo mencioné que Leonel Fernández. En ningún momento. ¿A quién es que dicen que se inventaba viajes para irse a descansar? ¿A qué presidente? Pero usted lo que da la impresión que es usted que quiere decir eso. Sí, yo creo que sí. Pero vea, es usted. ¿Quién es que lo dice? Oye, no, usted. Yo lo que estoy diciendo. Porque él no ha dicho eso. Ajá. No, él no lo ha dicho. Caramba, ¿a quién es que decían eso? ¿Balaguer viajaba? Hipólito viajaba. Leonel Fernández no hizo un solo viaje que no fuese para representar la República Dominicana y ponerle el nombre del país en alto. Pero es que nadie ha dicho nada de eso. Sí, pero Leonel Fernández sacó este país de las fronteras. Pero hay que repartir eso. Vuelvo y digo. Esto es historia. Escúchame, una aclaración. Peña Gómez y Leonel Fernández. Sí, correcto. Es de justicia esa aclaración. Gracias. Usted es la voz de la experiencia, señor. Es de justicia esa aclaración. Porque es que el fiero busca siempre como embarrarme a mí. Yo no entiendo la situación del fiero contigo. Tú le das mucha aquiescencia al fiero. Retoma tu tema. Ya yo no voy a decir nada. Pero miren, oye esto. De la Adelaida, que domina muy bien la lengua. ¿Cómo? ¿Qué?
¿Pero qué es esto? ¿Cómo es? Señor, él está hablando en castellano. Ustedes son demasiado... El idioma castellano. La perversidad. Gilbert también, que es periodista. El Intenso, que es micrófono de oro. Luzón, que fue profesor. El Tocayo, que aunque me ataca, excelente locutor. Marcos y el muchachito más jovencito, que es Valentín. Y yo le voy a decir a ustedes 47. la siguiente. Me están atacando a Danilo Medina 39. porque es un ser humano y dijo morido. ¿Y por qué? Dijo 2 veces. ¿Cuántos periodistas no hablan mal como Melton, que vive agrediendo? Pero ¿por qué tú pones... Mira, morido no está mal dicho? Cada vez que hablan, los huesos de Cervantes se mueven en su tumba. Entonces, a Danilo, porque está cansado, me lo quieren crucificar. Un hombre que tiene al menos 2 profesiones. Adelaida se acaba de desconcertar cuando ella a Marco decir que morido no está mal. Por eso pues yo cité a Adelaida. ¿Cómo va a ser? Mira. Que no está... Porque hay un contexto. Porque a mí no me dieron eso ni en bachillerato. Pero bueno, porque los que te dieron esa clase no sabían que había un contexto cervantino que era parte. Yo hasta me voy de aquella Félix. 34 minutos. Miren, lo que yo hace un momentito quise señalar, que no pude, por mi querido hermano El Fiero Valenzuela, es que el presidente está presentando, señores, un agotamiento. Es verdad. Que es normal, como señalaba Luzón, de que ha dicho varias cositas como que no son muy coherentes y muy aceptados en lo que es el idioma castellano, pero eso es muestra del agotamiento que tiene el señor presidente. El cerebro humano, señores, es lo más delicado, lo más grandioso y delicado que puede existir. Y decía, creo que era Galeno, señores, que la mejor terapia es el descanso. Y si un estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú descansas, todas las células se regeneran, la neurona, todo. Y la presión de un presidente no es cosa, no, como dice Fafa, no es paja de coco. Y sobre todo este país. No es paja de coco. Pero sobre todo, perdóname, este país donde todo el mundo para solucionar una situación, ellos no van a donde ningún ministro, es el presidente que tiene y la presión que le tiene un sector cercano. ¿Para qué? Pero déjame decirte que por eso mismo que un presidente no toma vacaciones aquí. Si un presidente, si un presidente se toma 15 días de vacaciones aquí, el país se vuelve un disparate. Entonces, porque aquí ni vicepresidenta, ni ministro, ni nadie. Pero bueno, el asunto es, en los Estados Unidos se ha dicho que un presidente tiene que tomar vacaciones obligatoriamente. Tiene que tomar vacaciones. Aquí no toman vacaciones y no es un relajo. Bueno, no la reingeniería en el sector laboral mundial, público y privado, ya obliga al empleado a que tome vacaciones. No le están pagando vacaciones. No. Y en este país, Luzón, existe una cultura de que la gente no toma vacaciones. Donde tú observas empleados en empresas privadas y públicas que tienen 5 años, 7 años sin tomar vacaciones. Y una de las cosas que más causa muerte en el mundo es el estrés. Y el estrés que vive un presidente no es poco. De ahí se derivan decenas de enfermedades. Los asesores del presidente, incluyendo el cáncer, deben hablar con el mandatario para que se tome un descansito, como decía Luzón. Nuestro compañero Gilbert Guzmán, vamos a pedirle que esté por aquí. Pero últimamente cuando lo llamamos hace su comentario, no, está lo que fuera pasa siempre. Es que es como, siempre está afuera. Había un presentador. Estoy conversando con el público que está llamando. Había un presentador que. Cada vez que lo estamos presentando, él sale. Sí. No, pero había. No. Hubo un presentador que siempre para presentarlo él salía y decía, preséntame ahora. Sí, ok. Adelante, Gilbert. Mire, señores, buenas noches. ¿Usted quiere decir que Gilbert hizo eso? Sí. Me gusta que me presente con mucha espectacularidad. Además, tú tienes una tremenda voz que me gusta que me presente. Así. Adelante. Sí, miren, hay una situación muy delicada que ocurrió en el día de hoy, que se viene suscitando desde el día 21. Es la desaparición de una jovencita de 17 años, Dayana Durán Bonilla, de 17 años, residente en el ensanche Luperón. Desapareció el pasado 21 de enero. Ay, Dios. En horas de la tarde. El día de la Altagracia. Altagracia. Con su novio. ¿Con su novio? Sí. ¿Están desaparecidos los dos? Sí, no. Él regresó. No, espérate. Y ella. ¿Y qué pasó ahí? Supuestamente la dejó en la avenida Nicolás de Obando. ¿Saben que ese colinda ya con en la esquina del Moscoso Puello, que ahí baja al ensanche Luperón? Nicolás de Obando, ¿con qué? Sí. Con José Fabrea por Exactamente, dicen la Nicolás de Obando. Sí. Pero resulta que desde el 21 de enero los padres estaban buscándola. Ya hoy estamos a 25, casi a 26. Sí.
Entonces, el nivel de ansiedad por la que debe estar pasando esa familia debe ser una cosa horrorosa. Oye, lo que viene ahora, hizo una serie de denuncias ante el Ministerio Público correspondiente, que es del Distrito Nacional. Él dice que en ningún momento le hicieron caso a su denuncia. ¿Qué ocurre? Que en el día de hoy aparece la infausta noticia de que esa joven fue encontrada muerta. Wow. ¿Cómo? Fue encontrada muerta. ¿En qué condiciones? Ahora mismo te voy a decir, para que tengo unos datos aquí en la nota que tengo en mi anotador, estoy buscándolo, pero esto ha puesto de manifiesto una gran pena, un gran pesar a toda la colectividad nacional. Pero me imagino que estarían investigando el novio. Claro. Yo pienso que tiene que estar preso ya. ¿Pero verdad que sí? Sí. El primer sospechoso. Todavía no lo habían apresado. El primer sospechoso es él, porque él regresó sin ella y no dio una salieron juntos. Si lo que él dijo llega hasta donde tú lo dijiste, él no dio una explicación convincente. Correcto. Se llama Leonardo de los Santos, de 25 años. El novio. Sí. La joven fue hallada muerta la tarde de este viernes en un lugar conocido como El Túnel, en Las Cañitas. Dayana Durán Bonilla, de 17 años. Quien estaba desaparecida, como ya le dije, desde el 21 del lunes pasado. Los familiares del adolescente indican que la última vez que la joven que la vieron fue en horas de la tarde, como ya lo expliqué. Los parientes explican que después de ese día habían visto al hombre varias veces caminando por el barrio, por el sector, como si nada hubiera ocurrido. Sonante y cantante. Sí, el señor Leonardo, de 25 años. Y por supuesto... Pero yo me imagino que la policía desde el primer día debió apresarlo para interrogarlo. Lo que pasa es que si no le hicieron caso a la denuncia del padre. Exacto, fueron al Ministerio Público. O sea, que en los destacamentos tú vas, pones la querella. Ahí hay una fiscalía barrial, se pone la querella. Entonces eso mismo tú lo vas y lo lleva a la policía, ¿no? Y entonces la policía parece que no le dio seguimiento. Al igual que el Ministerio Público. Pues en el día de hoy, esa familia está destrozada. Porque esa joven apareció muerta ya por el hedor. ¿Dónde apareció muerta? Fue este viernes en un lugar conocido como El Túnel, en Las Cañitas. Ay, eso por La Cañita. Soy abajo del puente de la 17. Sí. Por ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, no. No, La Cañita debajo no. del puente de la 17 no. Ya debajo del puente de la 17 eso viene siendo Gualey. Gualey, sí. Ya La Cañita es un poco más hacia acá. Obando, donde termina la Nicolás de Obando. Ajá. Eso es La Cañita. Ok. Eso es La Cañita ahí. Eso con el 24 de abril por esos lados. Bueno, no tan cerca del 24, un poco cerca. Porque ahí abajo que termina la Obando. Pasa la Albert Thomas y sigue. Sí, sigue. Sí, eso está el 24 de abril para allá. Un poco a la derecha. Ah, ok, perfecto. Pero si te vas derecho donde concluye la Obando y un poquito a la derecha también en la izquierda, eso es La Cañita. Ok, perfecto. Entonces ahí fue encontrada la jovencita de 17 años. Pero ¿qué es lo que yo quiero dejar dicho con esto? ¿Qué es lo que quiero dejar dicho con esto? El Ministerio Público no puede continuar con esta actitud de que la familia dominicana, una mujer agredida, una joven desaparecida, un padre que hace y deshace en su casa, cualquiera que sea, cuando se va a poner una denuncia al Ministerio Público, yo pienso que es del lugar darle seguimiento y hacerle caso. Porque un ciudadano, por relajar, no va a ir a poner una denuncia al Ministerio Público y a un destacamento policial. Es porque ocurre un hecho. Un policía o un Ministerio Público, que yo no sé si todavía están en los destacamentos como antes, que no reciba o se niega a recibir una denuncia tan grave como esa, se debe tomar una medida ejemplar en contra de esos agentes. Porque aquí eso ocurre a diario. Tú sabes, Luzón, usted sabe, Luzón, que nosotros siempre hemos dicho que en los destacamentos debe haber una persona con algún tipo de conocimiento en psicología, en psiquiatría. ¿Usted sabe por qué ocurre eso en este país? Porque cuando una mujer maltratada se dirige hacia un destacamento, la persona que lo recibe no tiene ningún tipo de formación. Es una persona que no puede darle un consejo. ¿Usted cree que un policía o una persona cualquiera, después que más o menos se prepara en psicología, Roberto, por ejemplo, que es prácticamente ya psicólogo,
va a ir allí de que como agente de la policía. No, no es como agente. No, Luzón. No es como agente, Luzón. Puede ser un consultor. Puede ser un consultor interno en un destacamento. Bueno, ya como ¿tú entiendes, consultor, Gilbert? sí. Claro, y que sea bien remunerado. Pero la idea que yo escuché que tú planteaste como que la gente... No, que exista un personal especialista en el área. Yo me he hecho eco de eso siempre. Además es una zona... Que esa es una de las debilidades que tiene el sistema en este país. Muy poblada. En muchos países una zona muy esa caliente. figura que plantea existe como un voluntariado que colabora con las autoridades para precisamente tener mayor eficacia en las investigaciones y en la prevención. Bueno, esta zona es tan caliente, Las Cañitas. Muy caliente. Yo no sé si viste... uno que le da seguimiento, tú también, lógicamente, por el trabajo que tú realizas y eso. Pero en La Cañita, un jovencito de 21 años asesinó a 3 personas. ¿Una carajita? El carajito de 21 años asesinó a 3. A 3. Jóvenes, casi de su edad también, o menos que su edad. Yo vi el video donde él fue y se entregó con Virgilio Almanzar, el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Y la madre también acudió, lógicamente, la madre del jovencito. Lo primero es que, y perdóname que haga esta, pero tiene que ver con La Cañita y me acordé del caso. Es la misma línea. Y resulta que el joven cuando lo enfocan, que llega para que lo aprecien, porque él se entregó, él se está riendo. Esa persona es un enfermo. Oye, digo yo, pero ven acá. No, eso es un enfermo. Pero yo cuando veo a un asesino, o un criminal, un individuo de esta calaña, lo primero que yo hago es examinar su actitud en el momento. ¿Cuál es su actitud en el momento? Este muchacho estaba riéndose. Pero ahí hay un problema. Pero peor, la madre que da unas declaraciones a un canal de que acudió a la entrega, le pregunta que cómo se siente ella ante esa situación, la pregunta clásica que hacen muchos periodistas. Y le dice ella, bueno, yo lo único que le digo es que cuidado si me le ponen la mano a ese muchacho. Oye. Cuidado si me le ponen la mano a ese muchacho, porque si me le ponen la mano va a haber un trompo. Pues como digo, porque tiene una amenaza un lenguaje de tigre también. Y amenaza también. Oye, amenaza como que eso es un angelito. El amor de madre no tiene límites. Pero un señor se desnudó en esa misma situación aquí en una... Si me le ponen la mano a ese muchacho, yo voy a hacer esto, y se quitó la ropa. Eso fue en el este, en el este fue eso, en el Palacio de Justicia del Este. Sí, claro. Se quitó la ropa. Pero yo simplemente quiero decir eso y agregarle en 30 segundos a ese caso lo siguiente. Ya sabemos que el tiempo está premiando. Óyeme, yo no sé qué está ocurriendo en este país, en esta sociedad, pero esta sociedad está enferma. Porque los jóvenes que los jóvenes que están subiendo, como decimos nosotros, los muy adultos, los jóvenes que están subiendo, oye, están enfermos. Muchos jóvenes de esos barrios lo que están pensando es en delinquir y asesinar. Pero ojo con esto, aquí estamos hablando de una revolución educativa. En las escuelas se está hablando de que están pasando muchas cosas. Desde jovencitos con actitudes homosexuales. Wow. Eso se está denunciando, lo que pasa es que eso no trasciende. El famoso bullying. En muchas escuelas, fundamentalmente públicas, y atención, gente del Ministerio de Educación, está ocurriendo una tendencia de muchos muchachitos que están buscando la práctica homosexual. Eso me lo han hecho llegar en varias ocasiones. Gente que tienen información y que han visto muchísimas cosas en escuelas públicas. Ojalá que dentro de esta revolución educativa que está implementando el presidente Danilo Medina, que el ministro de Educación y la gente que le ayudan en ese proceso traten de sanear las escuelas, que no es un problema solo de planta física y no es un problema de tanda extendida, que alguien por ahí llegó a decir cosas que yo no diría, que llegó a decir ahí que lo de la tanda extendida que era un plan social. Y, o sea, esa es una situación. La presidenta de la ADP fue que dijo eso. Sí, la presidenta de la ADP, Xiomara Guante, exactamente, ella fue la que dijo eso, de que eso era un plan social. Yo no diría eso. Yo lo que creo es que el Ministerio de Educación tiene que ir un poco más a la escuela, a lo que es la actividad del niño y las niñas dentro de las escuelas. Que no solamente que van a tener comida y van a estar hasta las 4 y vamos a inaugurar una nueva escuela. No, hay que meterse adentro a ver qué es lo que está pasando ahí. Bueno, concluyendo entonces, ya lo que queda es hacer un llamado al Ministerio Público, la Policía Nacional, para que este hombre sea apresado. Si no lo está. Lo antes posible. Porque ya lo que queda es que se haga justicia para poder reivindicar la muerte de este joven. Pasamos con Marcos.
Bien, señores. Indudablemente voy a retomar lo que es un chiste o algo, pero quiero dejarlo claro. Miren, señores, hay palabras en castellano, en español, que dejaron de ser usadas, están en desuso. ¿Y por qué Valentín Pérez te mira? Pero no necesariamente están incorrectas. El hecho de decir, por ejemplo, Juan Pardo Limardo, en tal fecha y tal, fue morido por un elefante que lo atropelló en tal y tal y tal. Es un vocablo que en una época se utilizó, fue muy utilizado, y aunque ha pasado a ser poco usado, no necesariamente es incorrecto si alguien lo utiliza. Quería dejar eso claro porque alguien llamó y todo eso. Pero, y como nuestro papel es educar y buscar sentido a las cosas que en un momento determinado fueron parte de nuestra cultura. Pero mi comentario lo voy a hacer corto porque todavía voy a llover sobre lo mojado. Miren, señores, cada país tiene su constitución, sus reglas, sus leyes, que pueden ser absurdas para otros o para determinadas culturas. Pero lamentablemente son sus leyes. Hay países donde por determinados delitos te dan tantos latigazos, otros te cortan una mano, otras hacen una serie de cosas que se entienden como barbaridades, pero son sus leyes. No necesariamente nosotros tenemos por qué oponernos a las leyes de cada país en ese sentido. Donde las cárceles son duras, donde hay barbarie en determinados hechos, ustedes visiten las cárceles a ver cuántos presos hay. Por ejemplo, una cárcel en Japón, a ti sencillamente no te tocan cuando tú violas las reglas internas. Simplemente te sientan frente a una pared sin ningún tipo de diversión o de una pared de un solo color y te dejan horas sentado mirando ese color único. Eso está establecido por las leyes aprobadas por sus congresos. Esto lo digo para volver al tema de nosotros criticar determinadas cosas y enganchándonos a que es un problema de violación a los derechos humanos y todo eso. Violación a los derechos humanos hay en todos los países permanentemente y en el nuestro no se escapa esa situación. Cuando las elecciones en Venezuela se realizaron, fueron certificadas por una serie de veedores, por una serie de gente que fueron invitados. Pero, aún así, el presidente Maduro, pues, proclamó la pulcritud de su proceso y lo hizo certificar por organismos internacionales. Yo no tengo necesariamente que decir que no hubo trampa, que no hubo todo, pero tenemos que aceptar, porque esos organismos que certificaron en su momento, los zapateros, los de aquí, todo el mundo que certificaron las elecciones en Venezuela, lo hicieron, y allí entonces la oposición o quien fuera debieron objetarla, y no precisamente esperar que Maduro asumiera el poder que le daba sus elecciones, fraudulenta o no, pero que le daba sus elecciones para entonces crear un problema, porque el plan era de una oposición terrorista o una parte de una oposición terrorista, el plan era no dejar asumir a Maduro el poder. Y por eso fue aquel asunto de los drones. ¿O ustedes no se acuerdan? Claro. Eso fue parte de todo un plan de conspiración que hay que tenerlo en cuenta. No me califiquen, por favor, de que yo estoy defendiendo lo indefendible y todo. No, yo estoy defendiendo la institucionalidad de cada país, como la he defendido aquí. Si los electores se equivocan votando
haciendo una mala elección. Ese es su problema, que esperen los 4 o los 5 años que establece el proceso y entonces pues vayan a las urnas, pero no violentar los sistemas. Y yo estoy totalmente en contra de eso, sobre todo porque viví y he vivido procesos como el de Juan Bosch aquí, que le inventaron todo. Le inventaron todo, de comunista, de ateo, de disociador, todo se lo inventaron a Juan Bosch, desde antes y después que subió al poder, y finalmente a los 7 meses le dieron un golpe de Estado. Creo que tú me dijiste, Gilbert, que si el Consejo de Estado era legal. Óyeme una cosa, las legislaciones y reglas y acuerdos que hace una sociedad se considera legal cuando hay un acuerdo en la sociedad y establecen un mecanismo de ley. De consenso. Un consenso. Eso tiene todo. ¿Qué mecanismo se usó ahí? Se usó el mecanismo de elegir un Consejo de Estado para organizar unas elecciones libres en la República. ¿Quién lo eligió? ¿Quién fue que lo eligió, verdad, el Consejo de Estado? El Consejo de Estado lo eligió un grupo ¿De qué? El grupo de la sociedad civil. ¿Y en Venezuela a Guaidó? ¿A Juan Guaidó quién lo eligió? No, lo que estoy planteando no es a Guaidó. Yo estoy planteando el caso de Maduro. Que ustedes, algunos están diciendo que... Porque el Consejo de Estado era transitorio, igual que Guaidó. Sí, es transitorio. No, sí, pero Maduro no. Maduro fue producto de unas elecciones. Maduro no. Pero yo lo que estoy hablando es de Maduro. De unas elecciones fraudulentas. Bueno, lo dices tú que es fraudulenta, pero yo entonces te puedo pedir, demuéstrame el fraude que hicieron. Entonces, sencillamente eso. ¿Por qué? Fraudulento es poco. O sea, si hicieron el fraude, ¿por qué no, ustedes, los que entendieron que era fraudulenta, no elevaron los elementos necesarios para probar que las elecciones... En la cárcel nadie puede elevar ninguna instancia. ¿En qué? En la cárcel nadie puede elevar una instancia. En toda parte el ser humano... Porque todo lo que debían de elevar la instancia estaban presos. Estaban presos. Capriles no está preso. No. Capriles no está preso. ¿Y dónde está Capriles? Lamentablemente el tiempo no nos da para más, pero vamos a dejarlo ahí por ahora. Y eso hay tiempo para seguirlo discutiendo. Guáidalo ahí. Guáidalo ahí. No está mal dicho. No está mal dicho. Para que lo sepa. No, pero es el nombre de Juan Guaidó. Pasamos con Valentín entonces. También guárdalo. Okay. Sí, bueno, compañeros, yo voy a ser breve porque el tiempo apremia. Sí. Miren, con relación al tema de Venezuela, hoy circuló la información en los medios tradicionales donde el presidente del equipo ganador de Venezuela, béisbol me refiero, Miguel Oropesa, dice que Venezuela está preparado para recibir los equipos y se pueda celebrar la Serie del Caribe. ¡Qué barbarazo! ¡Qué barbarazo! Y mi llamado es tanto a la comisión organizadora, eso salió en los medios digitales. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Miguel Oropesa, el presidente del equipo de los Cardenales de Lara, el equipo que ganó en Venezuela, pero de allá de Venezuela. No hay garantía. Pero Venezuela no tiene garantía para nada. Ahora mismo. Para nada. Pero está bien, pero está de los gobiernos dejar que sus equipos viajen allá. Claro, entonces mi llamado es al Comité Organizador de la República Dominicana para que no permita bajo ninguna circunstancia que el equipo dominicano se dirija a Venezuela y que se exponga, porque Venezuela está al borde de un estallido. Y eso no es un secreto para nadie. Venezuela está al borde de un estallido. Y lo quiero dejar ahí. Por otro lado, me quiero referir a un operativo que se realizó recientemente en Baní. ¿De droga? Un operativo de droga, donde trabajaron de manera conjunta la Dirección Nacional, valga la redundancia, y la Policía Nacional. Pero esto ocurrió después de la muerte del coronel. Pero Wilton lo sabía ya antes. No, Wilton debió saber todo eso. Él sabe todo. Entonces, ¿verdad? El punto al que quiero llegar es que este país se ha dado la tarea de que las cosas se hacen cuando pasa un evento de mucha trascendencia. Hasta que en Baní no ocurrió ese hecho, no se comenzó a hacer este tipo de actividades donde se peinaron todos los sectores de Baní, donde se integró la Iglesia Católica, donde se integró la sociedad, donde se integraron los grupos sociales de Baní. Así no, por Dios. Wilton salió ahora. Así no, por Dios. ¡Llévatelo, Félix! Cada vez más cerca.